Hola y bienvenidos a el Podcast del Agua. Soy Daniel Herrero y te voy a acompañar en esta emocionante aventura sonora. Estoy encantado de darte la bienvenida a este primer podcast en español dedicado al fascinante mundo del agua. En el episodio de hoy entrevisto al gran Alberto Crese. Alberto es ingeniero civil por la Universidad Técnica Federico Santa María y es el actual gerente de planificación en la compañía Aguas Nuevas. Además, es profesor de Ingeniería Sanitaria en la Universidad Técnica Federico Santa María y es el presidente de ACADES. Aguas Nuevas es una empresa chilena que se dedica a la producción y distribución de agua potable, así como el saneamiento de aguas residuales. Opera en varias regiones del país, destacándose por su compromiso con la sostenibilidad y la mejora continua de sus servicios. Y ACADES es una asociación gremial chilena que promueve el uso sostenible del agua mediante la desalinización y la reutilización, fundada en el año 2021, colabora con el gobierno, la industria y la academia para desarrollar tecnologías avanzadas y políticas públicas que aseguren el suministro del agua. En esta entrevista vino, como ya está siendo habitual, Laura, la copresentadora del podcast, para conocer a Alberto y formularle una pregunta para completar el cuestionario. No te pierdas la entrevista porque Alberto nos comparte valiosas experiencias y nos habla con una gran pasión sobre cómo está el sector del agua en Chile. Buenas, Alberto, ¿qué tal? Hola Daniel, mucho gusto. Muy bien por acá en Chile. Venga, muy bien, vale. Pues oye, lo primero de todo, muchas gracias por venir a el Podcast del Agua. Muchas gracias por permitirnos conocer un poco más a Alberto Crese. Eres muy bienvenido y te estábamos esperando. Con este cuestionario de hoy pretendo presentar tu faceta profesional y también un poco la personal. Eres ingeniero civil por la Universidad Técnica Federico Santa María y eres el actual gerente de planificación en la compañía Aguas Nuevas. Además, eres profesor de Ingeniería Sanitaria en la Universidad Técnica Federico Santa María y eres el presidente de ACADES. Para que Así nuestros es. oyentes se centren, Aguas Nuevas es una empresa chilena que se dedica a la producción y distribución de agua potable, así como al saneamiento de aguas residuales. Opera en varias regiones del país, destacándose por su compromiso con la sostenibilidad y la mejora continua de sus servicios. El gerente de planificación de Aguas Nuevas desarrolla estrategias y proyectos para optimizar la infraestructura y garantizar el suministro sostenible de agua. Su rol es crucial para asegurar la eficiencia operativa y la implementación de iniciativas que mejoren la calidad del servicio y la gestión de recursos hídricos. Y ACADES es una organización gremial chilena que promueve el uso sostenible del agua mediante la desalinización y la reutilización. Fundada en 2021, colabora con el gobierno, la industria y la academia para desarrollar tecnologías avanzadas y políticas públicas que aseguren un suministro de agua. Pero además, a ti, Alberto, te propuso para ser entrevistado nuestro gran amigo y doblemente entrevistado, porque pasó dos veces por aquí, el gran Carlos Foxley. Y es que para el podcast del agua, Carlos es una persona muy influyente y por eso sabíamos que si él nos lo recomendaba, sabíamos que sería una entrevista imprescindible. Y de todo esto, Alberto, queremos que nos cuentes en el podcast del agua. Pero primero de todo, bienvenido a tu podcast y céntranos un poco. ¿Quién es Alberto Crese? Hola Daniel, estoy muy feliz de estar acá en este espacio. Creo que es muy necesario en el mundo del agua comunicarnos, intercambiar posiciones, de puntos de vista, porque esto es una tarea de todos, el que podamos contar con agua limpia, con agua para todas nuestras actividades es una tarea permanente. ¿Quién es Alberto Crece? Bueno, yo me declaro porteño, significa que soy originalmente de una ciudad que se llama Valparaíso, que Ah, está en la costa chilena. O sea, me crié muy cerca del agua toda mi vida. Soy ingeniero, como decías tú, que estudié allá en Valparaíso. Estoy casado, tengo tres hijos ya grandes. Una de ellas, la segunda, está también dedicada al agua, así que digo un poco el camino del padre. Ella también es ingeniero, así que qué me tiene bien. muy contento. Me gusta mucho el deporte. Toda mi vida jugué básquetbol y voleibol. Siempre era el más chico el equipo, pero eso me hacía esforzarme más. Me gusta la música también.
toco guitarra, un poco de piano. Mis hermanas son muy musicales en general. Así que he tenido, creo yo, una vida privilegiada en torno al cariño familiar, en torno a una profesión que me encanta y feliz de estar aquí compartiendo mis experiencias. Y lo otro que me encanta también es hacer clases, esa cercanía con los alumnos, el poder crecer con ellos es muy satisfactorio. Qué bueno, qué bien y qué orgullo que, bueno, los hijos siempre son un orgullo, pero que además te sigan los pasos iguales hasta más. Bueno, pues oye, muy bien, una enorme presentación, Alberto, y me parece que nos has puesto ya la guinda, ahora falta terminar de adornar el pastel. Oye, pero antes de entrar en el cuestionario, Alberto, sí que te preguntaría si puedes, háblanos un poco de Chile, de tu país, ¿no? De su gente, de sus paisajes y de lo que lo hace único. Un poco qué es lo que más te enorgullece como chileno y qué aspectos de tu tierra crees que deberíamos conocer más a fondo. Mira, siguiendo un poco las referencias personales, mi abuelo era alemán, llegó a Chile entre las guerras y, bueno, y la verdad no lo conocí y por mi formación me considero 100% chileno. Me encanta el país porque es un país con mucha diversidad. Tenemos desde el desierto más seco del mundo en el norte de Chile, por actividades mineras, hasta zonas muy lluviosas en la zona sur y tenemos la Patagonia y el extremo, yo diría como el fin del mundo en la zona más austral del país. Todo eso hace que sea un desafío desde el punto de vista también de la ingeniería. Nosotros operamos precisamente como empresa sanitaria en Aguas Nuevas desde, eh, desde el extremo norte, junto a Perú, en Arica, hasta Punta Arenas, y los desafíos de ingeniería son distintos. En el norte normalmente nos falta agua o es difícil acceder al agua. En la zona más de la Araucanía, que es la zona del sur de Chile, no es sobra el agua, nos llueve mucho y hay problemas. Normalmente el tratamiento de las aguas servidas que tiene desafíos. Y en Magallanes se nos congela el agua. Entonces son realidades distintas, son comunidades y sociedades distintas y eso hace que cada problema sea distinto. Y a mí lo que me gusta como ingeniero es precisamente resolver problemas, ¿ya? Que es lo que a muchos nos atrae originalmente a la ciencia y a las matemáticas, cómo nos hacemos cargo de estos problemas. Entonces, Aguas Nuevas va mucho con el país, va muy alineado con el país, con distintas actividades, distintas realidades, pero que esa misma diversidad geográfica lo hace tan atractivo. Tenemos un país de 4.200 kilómetros de largo, o sea, que si lo ponemos a la altura de la latitud norte, iría desde el Sahara hasta Inglaterra prácticamente. Ese es el equivalente. Así que, como te decía, las comunidades son distintas, las realidades son distintas y los problemas son interesantes. Qué ganas de ir a Chile. Alberto, qué ganas con esto que nos has contado. Pues además es que no eres el único, ¿eh? Que cada uno que pasa por aquí dice exactamente lo mismo. Es que tenemos de todo. Tenemos desierto, tenemos zonas congeladas, tenemos selva, Bosques, bosques. selvas no tropicales, eso no tenemos. Bueno, pero bosques Sí, frondosos, muchísimo. Sí, tenemos frondosillos, una selva que ¿verdad? se llama la selva valdiviana, que es preciosa, es muy frondosa, pero es fría, no es, Ya. no es Bueno, calurosa. Bueno, pues en cualquier caso, muy interesante. Pues, Alberto, ya nos has, digamos, centrado un poco quién eres y dónde estás. Ahora vamos a ver por qué estás metido aquí en este sector del agua, que tiene mucha tela, como ya un poco he dejado ver en la introducción, que estás metido en casi todo. Entonces, y tú ya también has dicho lo de aguas nuevas, que me encantaría saber más de esto. Entonces, ahí vamos a ir, coger el bisturí, vamos a ver tu carrera profesional, pero lo primero de todo, cuéntanos por qué dirigiste, Alberto, tu vida profesional al sector del agua. Yo, como te decía, crecí junto al mar, en Valparaíso. Allá hay varias universidades, entre ellas la Universidad de Santa María tiene una arquitectura impresionante con vista precisamente al mar. Y yo sabía que me gustaban las matemáticas, que me gustaban las ciencias, sabía que quería estudiar alguna ingeniería, pero no tenía claro hacia dónde dirigir estos conocimientos, estos intereses. Y en la universidad tenías la posibilidad de ingresar a un plan común donde básicamente te pasan ciencias básicas
y te presentaban todas las alternativas de ingeniería. Originalmente iba por el lado informático, pero pasa lo que creo yo que también incide ahora en mi actividad como profesor, que me tocó un profesor muy interesante, muy entretenido en la parte cuando nos presentaron la carrera de ingeniería civil. Y esa presentación fue lo suficientemente atractiva como para plantearme la opción de escoger en el segundo año esa opción de dedicarme un poco a las aguas o a las estructuras, porque en ese momento los ingenieros civiles acá en Chile, que llamamos de obras civiles, son similares a los ingenieros creo que le De llaman caminos. caminos y De puertos, caminos. exactamente en España. Y luego se orientan precisamente al área hidráulica o al área estructural, ¿ya? Dentro de los ramos de carrera. Así que fue, te diría yo, fortuito y fue inspirado por un profesor que tenía mucha pasión por el tema, que es la que yo trato de transmitirle a mis alumnos. No, yo siempre les digo al principio de cada semestre, les digo que mi interés no es reprobar a nadie, ni siquiera mi interés, al contrario, es que se encanten, que se enamoren de lo que uno hace, porque cuando uno realmente se apasiona con algo, es cuando le dedica tiempo, cuando le puede dedicar la vida y es un poco lo que me pasó a mí. Me fui de a poco a partir de este profesor, que en paz descanse, terminamos siendo muy amigos. Le hice muchas ayudantías de todos los ramos que, que hizo de cátedra a lo largo de la universidad. Después hicimos el trabajo de tesis juntos. Yo creo que eso es importante, que se pueda transmitir, como te digo, más allá de los conocimientos, el cariño por lo que uno hace. Y el agua evidentemente es mágica, así que es fácil enamorarse, digamos, de este rubro. Ahí Qué partí de bueno. mi carrera sanitaria, te diría yo. Después, Qué, bueno, con este mismo profesor terminamos él trabajaba en una empresa de consultoría que me presentó y estuve trabajando ahí con ellos un tiempo y ahí partió el derrotero ya profesional. ya cuesta abajo. Oye, pero claro, aunque tenga mucha pasión, hay que estudiar, si no, Por supuesto, o sea, no, si no, el reprobado, o como decían otros, el suspenso, vamos, el cero lo pones con el compás, ¿no? claro. No, por supuesto, mira, pero lo planteo de esa forma, digamos, No, no, que es la mejor manera, sí, acá sí, lo sí. que quiero es que se encanten, Claro. no que se aterroricen. Está claro, no, no, y vamos, que haya un profesor que te haga, o sea, no sé dónde leí que las asignaturas que mejor te van son las que más quieres al profesor, así que digamos que eso también vale para un profesor, ¿no? Cuantos más alumnos aprueben o saquen buenas notas, más te aprecian y más te quieren, así que Al final es un win-win. exactamente, exactamente. Bueno, bueno, pues muy bien. Ahora hablaremos también de la universidad, ¿eh? Que queremos que nos des la visión de tu visión de cómo está la situación. Pero antes de nada, vamos a comentar tu formación, ¿no? Ya lo hemos comentado, lo has comentado, que eres ingeniero civil por la Universidad Técnica Federico Santa María, allá en Valparaíso. ¿Tú crees que esta carrera te ha ayudado en tu vida profesional? Digamos que como mínimo te ha abierto los ojos para entrar en el sector, pero luego haber dicho, pues es que me hubiera hecho falta algo más, o me he tenido que desarrollar o he tenido que Mm. hacer algo más. Mira, a ver, la formación de la universidad, de hecho tiene su nombre, Universidad Técnica, que es originalmente en en la década del 30 del siglo XX, nace como un legado de de un señor que tenía muchos recursos en la época. Para el meritorio desvalido, dice su testamento, ya que era una universidad gratuita originalmente de artes y oficios. Fue mutando a solamente carreras técnicas de ingeniería, ¿ya? Eso es el foco principal de esta universidad. Muy prestigiosa en Chile y sobre todo en algunas áreas específicas. La electrónica son líderes en América. En esta universidad la formación es muy técnica, ¿ya? Y nos especializamos mucho en ciencias y en temas de hidráulica en nuestro caso. Y creo y lo he conversado, y ahora que me toca hacer clases y lo hemos conversado con los decanos cuando arman las mallas curriculares, la necesidad de insertar la carrera dentro del mundo laboral. Yo hago un solo ramo por temas laborales, hago este ramo que se llama ingeniería sanitaria, que es
quinto año, el 10º semestre, y ahí después tienen la tesis en el sexto año. Entonces, básicamente, la parte que creo yo que es más atractiva de la cátedra tiene que ver con llevar todos esos conocimientos a problemas concretos yo les digo ahora, problemas de la vida real. Entonces, voy recorriendo todos los procesos del agua, desde la producción, ¿no es cierto?, de agua, su distribución, hasta el tratamiento y disposición final, en la parte técnica, pero también sobre todo en la parte regulatoria y la parte de cómo nos organizamos como sociedad para poder desarrollar estos servicios, no solamente en lo que es el diseño, sino que cómo lo financiamos, quién lo paga, cómo se va renovando, cómo hacemos el asset management, el mantenimiento de todos los activos. Y les voy contando en cada una de esas instancias lo que me ha pasado en mis más de 20 años de experiencia con aguas nuevas o cuando era consultor, cuando he tenido una infinidad de casos. Entonces lo que dicen, ahora un caso de la vida real respecto de este tema. ¿Qué nos pasó? Y ese aterrizaje, esa sensación que veo en ellos que dicen, esto lo puedo aplicar yo en la vida real, estos Claro. conocimientos que he tomado de hidráulica teórica, de máquina y sistema, de electrotecnia, lo que fuese, en realidad lo puedo transformar en una solución que sea útil para proveer agua a un loteo o a una ciudad o a una actividad industrial o minera. Yo creo que esa sensación es la que termina por, como te decía yo, encantar o aterrizar o hacer práctico todos esos conocimientos. En esa misma línea, cuando hemos discutido este tema de las mallas curriculares, hemos logrado poner algunos, hoy día hay ramos específicos de gestión de proyectos de infraestructura, que les dicen, mire, usted va a salir acá y va a estar en algún proyecto, sea como mandante, como requiriendo la contratación de algo, o como ejecutante, ¿ya? Como consultor, constructor, lo que fuese. Entonces vas a tener que preparar presupuestos, vas a tener que hacer bases de licitación para ver cómo se contrata. Y esas materias que antiguamente no eran tocadas en la malla curricular técnica, se han ido incorporando a poco. Y la verdad es que yo decía, ustedes van a salir y los van a meter, si van a un tipo de proyecto, o sea, de empresa consultora o ejecutora, los van a meter en un proyecto y van a tener que ser parte de una cadena completa o liderar directamente la preparación de presupuestos, la definición de soluciones, la contratación de ingeniería en sus distintas etapas. Entonces, eso creo yo y lo otro que es la parte que a mí también me apasiona mucho, que es la parte regulatoria, cómo nos ordenamos para precisamente, sabemos que tenemos que hacer un estanque, bueno, ¿cómo lo vamos a pagar? ¿Cómo lo vamos a financiar? ¿Ya? ¿Cómo vamos a poner los incentivos correctos para que el estanque se haga de una manera eficiente? Entonces, estoy hablando de una figura Sí, sí. abstracta, ¿no es cierto? Esos temas normalmente no se piensan y estamos llenos de mitos. Llenos de mitos me refiero de, no, esto tiene que ser prestado por el Estado porque es un derecho fundamental. Y esa discusión es muy buena, lo que digo yo, perfecto. Veamos los casos y vamos viendo si es la mejor alternativa o no, o si es tan válida como otra alternativa que podría ser un operador privado. Y vamos viendo también aspectos regulatorios dentro del mundo. Entonces, quitarle algunos conceptos que son muchas veces muy de un cierto imaginario, muy románticos quizás. No, deberíamos, no sé, tratar las aguas servidas, todas las aguas servidas hasta este nivel, por ejemplo. Ok, eso tiene un costo. ¿Ya? Estamos dispuestos como sociedad a hacer una cosa u otra. Todos esos cuestionamientos que originalmente no formaban parte de esta formación técnica, yo lo he incorporado en el ramo, se han ido incorporando en nuevas cátedras dentro de la carrera, que se ha ajustado mucho en el último tiempo. Y creo que ha servido un poco para generar este interés que me satisface mucho, ¿no es cierto?, de varios alumnos que se han dedicado precisamente a la ingeniería o a la industria sanitaria, que es básicamente cómo proveemos de agua a todas las actividades que necesitamos y cómo también nos hacemos cargo de sus residuos. Así que ha sido un trayecto muy bonito, encuentro yo. Qué bueno. Oye, ¿cómo es que te surgió la oportunidad de vincularte con la universidad? ¿A través del profesor Mira, este? ¿O he con ten- casualidad? ¿O pasas por allí? fue ¿O cómo fue? un poco casual, te diría yo. De partida mi carrera se desarrolló, como te decía, partí en la universidad haciendo todas estas clases de ayudantía, con
de muchos ramos, pero en particular con este profesor hice casi toda su línea de ayudantía, que terminaba en ingeniería sanitaria. Luego me fui a trabajar en una empresa de consultoría dura, digo yo, o sea, hacíamos diseños de obra de infraestructura, básicamente sanitaria, ya, planta de elevadora, planta de tratamiento, etcétera. Y desde la ingeniería dura, por un tema personal, mi esposa estudió ingeniería de alimentos en Valparaíso y encontró trabajo en Santiago. Y yo en mis interacciones había conocido a un economista que necesitaba un ingeniero civil. Entonces, básicamente siguiendo el corazón, me dije, ok, renuncié a mi ingeniería dura, con quien todavía tengo muy buenas relaciones, digamos, con esa oficina. Y me fui a Santiago a trabajar con este economista y nos dedicamos a hacer estudios tarifarios para empresas de servicios sanitarios. En Chile tenemos un modelo donde las tarifas las fija el Estado, pero las empresas pueden hacer sus propios estudios y contrastarlos con el del Estado. Y en esos estudios son estudios muy elaborados, donde hay que diseñar completamente una competencia virtual, se llama una empresa modelo, con la que se fijan las tarifas. Y se necesitan conocimientos técnicos para eso. Entonces, yo había interactuado con este economista antes y básicamente me vine a trabajar con él, tuvimos esta especie de sociedad con un tercer ingeniero y nos tocó hacer analizar las tarifas y evaluaciones de empresas, porque justo se empezó a privatizar también la operación de las empresas sanitarias en Chile. Entonces me tocó básicamente evaluar o analizar prácticamente todas las empresas en ese momento, 13 regiones que operaban en Chile. De ese mismo proceso y en el proceso de compra, perdón, de licitación de la operación de ese grupo de empresas, eh, nos tocó participar con un banco de inversiones norteamericano, evaluando estas empresas. Se la ganó un grupo chileno que se llama un Grupo Solari, se llama, y ellos pusieron un gerente general que me había visto, me conocía de estos procesos y me invitó a trabajar a Aguas Nuevas. Estaba en ese proceso, trabajando ya 10 años en Aguas Nuevas aproximadamente, un poco menos, o ya como unos 8 años en Aguas Nuevas. Entonces ya había pasado por ingeniería dura, había pasado por aspectos regulatorios, económicos, Tarifarios, tarifarios, había pasado ahora al otro lado del escritorio, ya desde la aguas operación, nuevas. en Aguas Nuevas, y ahí el decano de la Facultad de Ingeniería de Valparaíso me cuenta que en Santiago bueno, llevaba 20 años operando la universidad con una sede en Santiago que había crecido mucho, y los alumnos tenían que irse a Valparaíso a tomar los ramos de carrera de los 2 últimos años. Entonces tenían todos los ramos de ciencias en Santiago, los ramos de ingeniería, viajaban algunos profesores, pero habían crecido lo suficiente y habían ampliado infraestructura y querían terminar la carrera de manera independiente también en Santiago, 2 horas de Valparaíso. Y ahí me dicen, necesitamos un profesor para este ramo de ingeniería sanitaria, porque el profesor que tenían en Valparaíso era part-time. Ya no lo podían hacer viajar, me dijo. Y bueno, y yo al decano le había hecho ayudantía precisamente, de Ah, estos también. mismos ramos. Entonces o sea, me trata con mucha cordialidad como amigo. Y me dice, yo le dije, no puedo trabajar con ustedes porque estoy en Aguas Nuevas. En Aguas Nuevas operamos en distintas regiones de Chile, prácticamente semana por medio. Estoy viajando un par de días a ver los proyectos, a revisar las inversiones, que es lo que me toca supervisar. Pero fue tan cariñoso y me dio tantas facilidades que le dije, ok, hagamos una prueba. Y esa prueba terminó en Aún un no ha terminado. Sigues entrenamiento, no terminó nunca porque en realidad la verdad es que la universidad en ese sentido me dio todas las facilidades eventualmente para reprogramar alguna clase en particular o eh, para todos los ajustes que necesitara. Y pude compatibilizar esto de estar haciendo clases y trabajando. Hacía clases muy temprano en la mañana, los martes, y muy tarde en los jueves. Entonces me podía programar para viajar entre entre martes, medio. miércoles, cuando tenía que ir a terreno. Y también, como te digo, la parte más interesante es la interacción con los alumnos. Eso como que me revivió y empezamos a desarrollar. Me pedían trabajo de práctica, entonces empecé a hacer práctica en Aguas Nuevas. Acá Anda. mismo en la oficina, en la empresa, encontraban muy positivo que pudiésemos tener savia nueva, que muchos de ellos terminaron haciendo trabajos de tesis conmigo con los problemas que teníamos. Yo siempre les digo, ¿tienen trabajo? Me preguntan si tengo algún tema de memoria. Yo les digo, más que tema de memoria, tengo problemas que me gustaría analizar. Y los levantamos y termina siendo win-win. Ellos pueden acercarse al mundo laboral,
desarrollar su trabajo de tesis para titularse, y nosotros podemos abordar temas que los tenemos, que sabemos que hay que abordarlos, pero los tenemos en el cajón quizá un poco más abajo dentro de las Claro. prioridades, que no alcanzamos a ejecutarlos por las urgencias. Entonces se ha transformado en una especie de ecosistema positivo para todos, ¿no? Y bueno, no quiero que esto se personalice, entonces estamos desarrollando ahora en la oficina una plataforma académica donde Mm. levantamos temas de investigación para disponibilizar a distintas universidades. Ah, vale. Eh, ha sido muy virtuoso esta oportunidad que surge un poco de esta ampliación de la universidad acá en Santiago, de la falta de un profesor específico para un ramo, y que el decano le haya hecho yo ayudantía y me haya llamado porque sabía un poco de mi trayectoria. Entonces, ha sido muy, como te digo, satisfactorio y una felices coincidencia. Pero yo estoy convencido, Alberto, que las coincidencias no hay que trabajárselas, ¿sabes? Lo que decimos siempre, ¿no? Que cuando tú estás ayudando a los profesores haciendo las ayudantías que comentabas, ellos ya se quedan y dicen, bueno, este viene y aquel otro de allá no viene, pues este cuando, y ven cómo trabajas, cómo hace las cosas. Pues que al final las casualidades, ya te digo yo, que no existen. Son Me relativas. ha, no, no, pero y además es que cada día estoy más convencido de eso. Y lo estaba pensando, ¿eh? Me lo estaba guardando para soltártelo y para comentarlo en cualquier momento. Oye, y sobre los estudiantes, ¿cómo ves a los estudiantes? Porque digamos, ese binomio aguas nuevas, universidad, em, Y que, ahora CADES. digamos Ya, a través también. no, me refiero a la parte que falta, digamos, o la guinda de toda esta torta, es que dentro de mis responsabilidades en Aguas Nuevas, ¿ya? Y un poco el contacto de Carlos Foxley que veníamos conversando antes, es que en Aguas Nuevas, como dentro de mi cargo, que soy básicamente el responsable de las inversiones de la empresa, me toca participar en distintas asociaciones gremiales. Y ahí parte ACADES, ¿ya? Que es esta asociación donde teníamos varias empresas, distintos proyectos de desalación principalmente, y algunos también de reuso de agua servida, donde teníamos problemas para desarrollar esos proyectos, no tanto técnicos, sino que más de gestión y más administrativos, más de permisos con las autoridades. Y veíamos que en cada uno de ellos teníamos que pelear uno a uno, pelear comillas, digo yo, uno a uno contra tu contraparte, que algunos te pedían una cosa, otros te pedían otro, estudios, levantamientos, aprehensiones, y nos faltaba una voz única. Y por eso que hace unos años atrás, el 2021, dos empresas, lideradas por un par de visionarios, nos asociamos para generar esta Asociación Chilena de Desalación y Reuso, ¿ya? Que tiene su símil allá en España, que es AEDIR. Sí. Y porque teníamos que plantear cómo mejoramos esto. Y esas dos empresas, siendo yo el representante de Aguas Nuevas en ese grupo, evolucionaron. Hoy día somos más de 80 empresas en esta asociación que tienen un solo foco: cómo hacemos que Chile tenga agua, llueva o no llueva, ¿ya? ¿Cómo hacemos que Chile tenga seguridad hídrica? Y bueno, en la evolución de la empresa, el primer presidente fue Carlos Foxley, precisamente. Carlos, muy conocido en la industria, aparte digo yo, un cañón de energía y de positivismo, así que se hizo crecer mucho la asociación. Y bueno, el año pasado Carlos le tocaba cambio de directorio, y ahí fue que me postulé y hoy día estoy en la presidencia de la Asociación Chilena de Ya, Salvación y Reuso, que ahora lo veremos eso entonces te digo, es un porque derrotero que sí, ha sí, seguido sí, el vamos a ir picoteando de todas las cosas, porque además Carlos, que lo entrevisté unas pocas entrevistas antes que a ti, y que cuando salga verás que comenta muchas cosas sobre Acades. Entonces,
verás que, en fin, que puso las bases para que tú ahora, pues eso, te colocó el balón para que tú metas el gol, sí, cogiendo un símil futbolístico. Pero antes de dejar la parte más universitaria tuya, quería preguntarte así como muy rápidamente, ¿cómo ves a los estudiantes que están entrando en la universidad ahora mismo desde tu rol de profesor, ¿no? ¿Cómo ves si la formación en términos de cómo salen después en términos de preparación, conocimiento, ganas, que también es importante? Mira, yo siempre digo que hay como tres grupos de alumnos, ¿ya? Como algunos que realmente en la carrera nuestra todos tienen que tomar el ramo, incluso los que se dedican a estructura, ¿ya? O sea, hay algunos que realmente están con otro foco, ¿ya? Y que van y que estudian exclusivamente para poder pasar el ramo. Así lo leo yo, por lo menos. Hay otros que son más aplicados, ¿ya? Que son buenos alumnos, pero que no tienen este bichito, esta pasión por el agua. Y hay diría yo, un tercio que realmente enganchan con el ramo y que después están permanentemente en contacto contigo y te llaman y te piden, y como te digo, te piden práctica, te piden continuar un poco la formación en otra instancia o hacer trabajos de tesis. De hecho, aquí mismo en la oficina tenemos tres ingenieros hoy día que son de esta formación, de este derrotero, de este camino. Qué bueno, qué bueno. Entonces, yo de verdad, aquellos que no tienen el foco puesto acá, no les quiero interrumpir su vida estudiantil y claro, yo les exijo, por supuesto, cumplir con ciertos requisitos mínimos, pero mi foco normalmente está en los que realmente terminan enganchando y esos hay algunos evidentemente que destacan, que son muy capaces, ¿ya? Pero lo que sí veo en todo es que, no sé si ha sido post pandemia sobre todo, que los veo un poco más niños, más inseguros, en en quinto año de carrera estoy hablando, ¿ya? Estamos hablando de 22, 23 años, ¿ya? Los veo un poco más inseguros. Y yo les digo, en las primeras clases, yo con cualquiera de ustedes que sé que han pasado cálculo 3, cálculo 4 y físicas por mayor, yo sé que con cualquiera de ustedes mañana puedo llevármelo a trabajar a la oficina y van a poder rendir en función de los requerimientos del momento. Les trato de pasar un poco de confianza, porque me parece que en Chile al menos se han como corrido los plazos, ¿ya? Así como estamos viviendo más, también como que se extiende un poco más la adolescencia y cuesta que algunos de ellos tomen esta posta o asuman, digamos, que pueden valerse por sí mismos y que van a hacer aportes en la vida laboral. Eso es un tema quizás más de los tiempos, ¿ya? Más de la formación, eh, pero transmitirles esa confianza, esa seguridad, normalmente la terminan adquiriendo en la etapa laboral, ¿no? Y, Claro, y es muy importante en ese contexto plantearles dónde están parados y darles también esas responsabilidades. Decirles, señores, ustedes van a ser tomadores de decisión. Háganlo mirando el bien común, mirando cómo hacemos para solucionar un problema, no desde una trinchera ni menos desde un dogma. Y sobre todo en Chile que tuvimos, además de la pandemia, tuvimos un estallido social el año 2019, donde se polarizó mucho y se generaron muchas visiones muy antagónicas, muy dogmáticas, ¿no? Esa discusión es interesante tenerla en la sala, eh, y plantearle que acá nada es bueno o malo, ¿ya? No hay blanco ni negro. Siempre le digo, déjele eso a las películas de dibujos animados, donde hay un malo y un bueno, pero en la vida no hay malos ni buenos. La pregunta es cómo nos ponemos de acuerdo para abordar un camino y llegar a un cierto estándar de donde queremos estar, ¿ya? En el caso del agua, yo le digo, imagínense, ¿dónde quisieran estar? ¿Cómo se imagina en Chile el futuro a lo mejor con menos lluvia, con menos agua de la que teníamos, de la que acostumbrábamos tener, o por lo menos donde la teníamos originalmente? ¿Cómo se la imaginan? ¿Cómo solucionamos ese problema? Y una vez que lo planteamos, la siguiente pregunta es, ok, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo financiamos? ¿Cómo lo estructuramos?
Aquí no se trata de siempre que un tercero venga a solucionarme el problema. Esos cambios de visión, creo yo, son los que hacen que algunos se enganchen, se encanten, se cuestionen. Y esos son los alumnos que a mí me interesa, ojalá, traerlos al mundo sanitario hidráulico, de manera de ayudar precisamente a construir este imaginario. Bueno, esos y los que ya vienen de casa con las capacidades y con las ganas de estar en el sector del agua, que Por serían supuesto. esos dos grupos, ¿no? El que tiene las capacidades, pero a lo mejor les faltan el interés y las ganas, Efectivamente. que esos son, ahí es donde está tu trabajo de traerlos para acá. Esa es un poco la idea. Muy bien, muy bien. Oye, pues una labor importante la de profesor de esta forma, ¿eh? Me ha gustado mucho. Bueno, Alberto, ahora te voy a preguntar sobre Aguas Nuevas, si te parece. No hay problema. Entraste en 2004, si no tengo yo los datos mal, como gerente de planificación. Así es. Aguas Nuevas es una empresa clave en la gestión del agua en Chile. Ahora nos contarás un poco, pero bueno, ¿cómo surgió esta oportunidad? Lo has comentado un poco por encima y cómo fueron tus primeros años en una compañía de tanta relevancia en el sector sanitario. Y cuéntanos, háblanos un poco de Aguas Nuevas. Céntranosla en el universo de las empresas gestoras de servicios de agua en Chile, como para que tengamos la fotografía y luego ya nos dices cómo Mira, entraste y cómo fueron tus primeros años. ok. Mira, en Chile los servicios sanitarios de las ciudades chilenas se prestan, son prestados principalmente por empresas privadas, bajo dos formatos. ¿Ya? Mm. Antes de esos dos formatos te voy a contar que hasta el año 98, aproximadamente, 1998, los servicios eran prestados por el Estado. De hecho, hasta el año 90 eran prestados por una gran institución que dependía del Ministerio de Obras Públicas, que se llamaba el CENDOS, o el Servicio Nacional de Obras Sanitarias. En eso, por ahí por el año 90, lo que hace el Estado dice, eh, vamos a generar empresas regionales. Chile es una línea de norte a sur. Y habían 13 regiones en ese momento. En cada una de las regiones se instaló una empresa que iba a gestionar sus servicios sanitarios e iba también a hacer las inversiones requeridas para atender el crecimiento de la demanda y los estándares que nos fuésemos definiendo de la prestación. Entonces, habían tres empresas. Cuando se generan esas tres empresas regionales, el punto más importante de esa nueva ley, que se llama la Ley de Servicios Sanitarios, fue que definió que las empresas debían autofinanciarse a través de la tarifa, del cobro del agua. Autofinanciarse en términos de operación y de inversión necesaria para atender los servicios. Entonces, en ese momento, estoy hablando, como te decía, al principio del año 90, 89 en realidad, las tarifas subieron de manera importante en Chile porque el Estado dijo, yo no quiero estar centralizadamente financiando una planta, un estanque, un sistema de lavación, lo que fuese, que cada empresa lo haga de manera autónoma y que se financie con el cobro del agua. Y Que lo empezaron a aparecer, repercutan. como te decía, los estudios tarifarios. ¿Cuánto es el dinero que necesito yo para financiar la operación y la inversión de una empresa eficiente? No necesariamente la empresa real, sino una empresa modelo eficiente que hace las cosas súper bien. ¿Ya? Eso fue a principios de los 90. Sin embargo, llegamos al año 98 aproximadamente y había que hacer el tratamiento del agua servida. Chile no tenía planta de tratamiento de agua servida, tenía una cobertura muy, muy baja. Y si queríamos ser parte del primer mundo y exportar productos agrícolas, ¿no es cierto?, a la Comunidad Europea, no podíamos estar de una u otra manera subsidiando esos costos con la contaminación de las aguas o no podíamos certificarnos si es que los ríos tenían mala calidad. Por lo tanto, se definió un plan para que al año 2006 tuviéramos tratamiento de aguas servidas en todas nuestras ciudades. ¿Ya? Se dio un plazo del orden de 8 a 10 años. Pero la inversión que había que hacer era importante y el Estado no tenía los recursos disponibles para ejecutar esas inversiones. Y ahí el presidente Eduardo Frei en su momento decidió, ok, invitemos a privados para que ellos hagan las inversiones y se financien con la futura tarifa que se vaya a cobrar, ¿no es cierto?, por los servicios sanitarios. Entonces hubo un segundo aumento tarifario, por ahí a fines de los 90,
que se fue activando en la medida que se fueron construyendo las plantas. Y Chile pasó de una cobertura de un 14-15% a fines de los 90 al 100% a fines 100%. en la primera década del 2010. En 10 años pasamos del 15 al 100%. Si tú te metes a la OCDE hoy día, Chile es el país que tiene la mayor cobertura en el mundo de tratamiento de aguas servidas urbanas. Qué Todas las bueno. ciudades en Chile tienen un proceso de tratamiento que cumple un estándar previo a su descarga a ríos, lagos o al mar, a cuerpos superficiales de agua. Ese estándar se llama el Decreto Supremo 90, que aquí tú hablas del DS 90 y todo el que está en la industria sabe perfectamente de qué se trata. Es un orgullo, ¿ya? Y se No hay hizo sobre tanto. la base de fortalecer, separar la operación. El Estado dijo, yo no voy a operar, voy a fiscalizar. Y puso una superintendencia empoderada, ¿no es cierto? Y le ofreció a los distintos actores mundiales que habían hecho plantas de tratamiento en el mundo, en distintas partes del mundo, para que vinieran y desarrollaran todos estos proyectos. ¿Quiénes llegaron a Chile? Llegó Aguas Barcelona, que tomó aguas andinas principalmente, que hoy día es Veolia también. Llegaron Thames Water, que llegó a un par de empresas, Anglia, llegaron alemanes, ¿ya? Y también habían algunos chilenos en el proceso. Entre ellos, los Solari, que son dueños de muchas empresas en el país, entre ellos del retail, de la minería, de distintas partes. Y Chile pasó, como te digo, en 10 años desde el 15%. Eso es para nosotros uno de nuestros grandes orgullos de la industria sanitaria. Y ¿Ya? tanto, y tanto. Y en esos procesos de incorporación de capital privado había que evaluar las empresas, había que mantener estos procesos, estudios tarifarios que se hacen cada 5 años, que reflejan los costos eficientes de prestación de los servicios. Y ahí fue que este economista, que hoy día es muy amigo mío, todavía tenemos intercambio de tipo laboral, eh, él me invita a Santiago y me dice, oye, por eso tenía la oportunidad de venirme a Santiago, me dice, vamos a trabajar en esto, necesito un ingeniero civil que me ayude a hacer todas las proyecciones de inversión y demás. Y eso creo yo que fue mi gran entrada para, dentro del mundo sanitario desde otro punto de vista, desde el punto de vista de la gestión. Y ahí Chile se pegó ese tremendo salto. Y hoy día estamos con otro desafío grande como industria, que es la sequía que hemos estado enfrentando por el cambio climático. ¿Ya? Y ahí viene mi interés, ok, necesitamos hacer otro tipo de infraestructura, y viene mi interés en meterme en proyectos de desalación y bueno, y que ha derivado hoy en acá. Ese es un poco Ahora, ¿cómo llego yo a Aguas Nuevas directamente? Es porque me toca evaluar las últimas 3 empresas que no se habían terminado de entregar a privados para su operación. Y aquí vuelvo al inicio de este relato. Habían 2 formatos. Cuando llega el presidente Frey, dice, ok, voy a traspasar la concesión a terceros por un cierto monto, que además significó un importante ingreso para el Estado. Y además el Estado se mantuvo con una proporción de la propiedad De de la todas estas sociedad. compañías. ¿Ya? Ellos traspasan la concesión y las concesiones más grandes de Chile, Santiago, Valparaíso, Concepción y Puerto Montt, se entregaron ad eternum. O sea, ok, yo le vendo a usted la concesión, pongo un fiscalizador fuerte que va a velar que usted me cumpla con calidad, cantidad y continuidad, y tengo un montón de estándares. Si no, le voy a aplicar tremendas multas, y si realmente usted entra en incumplimientos graves, me reservo el derecho de quitarle la concesión. Esto en realidad tiene que ser una, nosotros en Chile hablamos de una metida de patas muy grande, como para que te quiten la concesión, pero Pero bueno, existe la posibilidad. Si me hace existe la una metida posibilidad de siempre. pata muy grande, Pero sin adiós. embargo, después de ese primer periodo hubo un cambio de presidente. Estaba Eduardo Frei, que era demócrata cristiano, te diría yo centro izquierda en su momento, y se cambia a un presidente socialista, que era Ricardo Lagos, pero con una visión muy de país, un estadista. Yo encuentro que hizo una tremenda labor. Y él dice, ok, vamos a seguir con este proceso, pero en vez de entregarle la concesión ad eternum, vamos a entregarle el derecho de explotar los servicios sanitarios como si fuera un concesionario dueño, pero por 30 años. Al cabo de 30 años, yo he estado, usted me devuelve la infraestructura y yo veo qué hago, si licito de nuevo, si me pongo a operar o si... Lo más probable es que se vuelva a licitar esto, porque el modelo ha funcionado muy bien. ¿Ya? Y los estándares de servicio en Chile han seguido creciendo en el ámbito sanitario.
Entonces, en esos últimos grupos se licitaron todas las otras regiones que faltaban y quedaron tres. La de más al norte, Arica y Iquique, donde había dificultad para conseguir agua, de hecho, hasta el año 98 había 8 horas de agua al día, en la mitad del desierto. ¿Ya? Después tenemos Magallanes, que está en el extremo austral, donde hay mucho frío, mucho viento y cualquier obra es un desafío técnico, ¿ya? Y logístico. Y falta la Araucanía, la región que está en el centro, en el sur de Chile, pero no tan austral como Magallanes, donde llueve mucho, donde hay mucha presencia indígena, por lo tanto la obtención de permisos de terreno de construcción es muy compleja y donde faltaba construir la mayor cantidad de plantas de tratamiento de agua servida, y la que estaba más rezagada de todo Chile, porque además, como descargaba ríos y lagos, que es una zona preciosa, los estándares para ríos y lagos eran mayores, eran más complejos los Claro, activados o tratamiento de abatimiento de nutrientes, etcétera. Entonces eran los tres cachitos que le quedaban, que las trataron de licitar antes, pero que no habían recibido ofertas, buenas ofertas. Entonces las agrupó el Estado en el año 2004 y dijo que vamos a licitar las tres últimas que faltan en un formato de operación a 30 años. Y ahí, como consultor, con este economista amigo, evaluamos para un banco norteamericano que estaba interesado en invertir en Chile porque los servicios, las reglas eran claras acá en Chile, que es muy importante, un marco regulatorio claro donde las tarifas claro. financian la operación eficiente, ¿ya? Con una tasa de retorno sobre las inversiones de un 7%, o sea, inversiones eficientes, de un 7%, que se traduce que en Chile más o menos el retorno sobre activos es cercano al 4 o 5%, pero que es una inversión segura. ¿Ya? Una inversión segura, me refiero, es contracíclica cuando tienes en la economía variaciones, este barco se mueve lento, pero siempre avanza. ¿Ya? Es una demanda asegurada. Entonces, muchos Claro, fondos de infraestructura en el mundo les obligan, o sea, fondos de inversión, les obliga a tener una parte de infraestructura, sobre todo los que son asociados a pensiones, porque le da cierta estabilidad al fondo. Y es por eso que hoy día eh, han habido algunos cambios y hoy día tenemos como uno de los grandes operadores de sanitaria en Chile, se llama el Ontario Teachers Pension Plan, que es un fondo de pensiones de los profesores de Ontario, que tiene inversiones acá en Chile, y nosotros mismos, Aguas Nuevas, fue transferido el año 2011 a Marubeni Corporation, y tenemos, mis jefes son japoneses acá. Entonces, han llegado de distintas partes del mundo a Chile a invertir en un sector que es estable, que tiene reglas claro. claras, ¿ya? Que te permite, si lo haces bien, un retorno sobre la inversión no boyante, pero sí permanente y constante, ¿ya? Entonces ha sido una evolución, creo yo, muy positiva. De hecho, nuestros directores japoneses nos cuentan que en Japón cerca del 70% de los municipios no logran financiar vía tarifa y terminan siendo subsidiados, digamos, por las arcas de cada uno de Por las el Estado. administraciones locales. Acá en Chile tenemos subsidios muy fuertes para lo que es el transporte urbano, ¿ya? Tenemos subsidios muy fuertes para la agricultura, para distintas actividades, pero en el tema sanitario eh, se autofinancia con las tarifas y el único subsidio que existe está muy bien focalizado porque se hace a través de encuestas sociales donde el aporte del Estado va directamente a quienes no podrían pagar la cuenta, ¿ya? Y por un volumen máximo de 10 metros cúbicos. Por lo tanto, eh, hay un incentivo a ser eficiente, a eso me refiero a no consumir mucho y a postular y a focalizar el subsidio para quienes realmente lo necesitan. Yo le digo a mis alumnos, si bajáramos el precio del agua, por estos conceptos de derecho que tanto se discutieron en este estallido social y demás, se van a beneficiar todos, incluso quienes podemos pagar la cuenta. Y la verdad es que no vamos a cubrir el costo de la bomba, de la energía, del mantenimiento, vamos a bajar el nivel de los servicios, vamos a ponerlo más vulnerable, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es ver cuánto realmente cuesta esto y preocuparnos de ayudar a aquellos que no pueden pagar el costo del servicio en sí. No sé si me di mucha vuelta. No, 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 no. No. Lo Te has estaba tratando de describir explicado el sector como sanitario en un, Chile. como un profesor, ¿eh? Como un profesor acostumbrado a contar estas cosas. Y Aguas No, Nuevas no, pero hoy ha día estado tiene estas tres empresas, Aguas del Altiplano en el extremo norte-norte de Chile, al lado de así, Perú, ¿eh? tenemos que en pleno desierto, tenemos en Aguas Magallanes, Magallanes, el extremo sur-sur, ¿ya? Donde termina el continente americano,
Tenemos agua de Araucanía, que está en el en la zona sur, digamos, mucha lluvia, mucho bosque, mucha montaña, mucho volcán, preciosa zona, con mucha, alta dispersión, pero además en el tiempo, como grupo, adquirimos una que está en la tercera región, norte de Chile, no tan seco como el extremo, pero una zona muy minera, donde donde abastecemos desde una planta desaladora de agua de mar a la principal ciudad de la región. Y hoy día tenemos también Valdivia, que es una empresa un poquito más chica de una localidad, pero que yo creo que es una de las ciudades más lindas de Chile. La zona se llama de los ríos, también este sector. Entonces hoy día tenemos 5 empresas distribuidas a lo largo de todo Chile, ¿ya? Y varias empresas menores que hemos ido creando producto de situaciones particulares. Por ejemplo, en el norte, donde sacamos el agua de pozos que están a 200 metros de profundidad en un sector desértico y a 1000 metros de altura, de ahí la llevamos hacia la costa. Y como bajamos con tubería y con un caudal constante y con altura significativa, hemos puesto centrales de paso y hoy día generamos energía eléctrica en el desierto, hidráulica, hidroeléctrica, en el desierto más seco del mundo. Y lo hacemos porque tenemos este desnivel y para eso generamos una empresa que se llama Enernuevas. Entonces y hay otras empresas también más chiquititas que prestan servicio a contratos específicos. Entonces hemos tratado de utilizar este conocimiento, de aprovechar la estructura que tenemos base para poder mejorar un poco el negocio mediante la prestación de lo que llamamos servicios no regulados. Bueno, y cuando cogisteis estos tres zonas inicialmente que eran, bueno, estos casi chollitos, ¿no? Podríamos llamarlo. ¿Cómo fue el comienzo? Porque me llama mucho la atención, ¿no? Porque eran, digamos, las más complicadas. Sí, Efectivamente, los comienzos fueron así teníamos, de complicados. tuvimos algunos grandes desafíos. Como gerente de planificación, mis productos son básicamente obras y estudios, ¿ya? Y las obras se las entrego a la gerencia de operaciones, quienes producen agua en todas estas regiones, o tratan la agua servida, o a la gente de clientes que manejan las redes, las plantas de de distribución. Y los estudios pueden ser, principalmente son los estudios tarifarios o evaluaciones de empresas, que es lo que hacía cuando era consultor. Esos eran mis 2 grandes proyectos. Cuando llegamos a Aguas Nuevas, el gran desafío era que en la Araucanía que habían pasado 5 años desde que se había decretado el DC-90, y entramos en 2004, y teníamos hasta el 2006, prácticamente 2 o 3 años para construir 17 plantas de tratamiento de agua servida, porque era una región muy dispersa, con localidades muy chicas, y tenía una cobertura muy baja, también como del 14%. Y ese fue nuestros primeros 3 años, fue net, o sea, si bien teníamos que hacer estudios tarifarios para las empresas, teníamos que hacer un montón de actividades, el principal foco fue ese. Y la verdad es que ese foco lo veníamos viendo desde que estábamos evaluando las empresas. Por lo tanto, sabíamos más o menos lo que teníamos que hacer. Y el gerente general de la época era un español de Santander, de esa zona, que es ingeniero civil químico y que era especialista en tratamiento de agua, así que trabajamos muy en conjunto en definir, qué tipo de tratamiento íbamos a hacer en cada una de estas regiones, pero además todo el mercado estaba muy interesado en esto. Los proveedores de equipos sabían que venía este proceso. Entonces pudimos hacer muchas sinergias, ¿ya? Y hicimos 3 tipos de plantas y las fuimos licitando como por grupo de plantas. Se nos atrasaron un par, ¿ya? Por problemas principalmente más administrativos. Me refiero en una localidad que es preciosa que se llama Villarrica. Eh, claro, había una comunidad indígena que dijo no, que en este sector se había firmado la pacificación de la Araucanía, que esto es un proceso muy doloroso, diría yo, en Chile. Entonces nos suspendieron los permisos ambientales, tuvimos que suspender la obra, tuvimos que hacer un montón de levantamientos. Un año después terminamos haciendo el mismo proyecto original, digamos, pero ya pudimos acreditar que en realidad no era la zona que estaba siendo reclamada. Pero fueron las excepciones. En general sacamos adelante el proyecto. Eso nos generó mucha también confianza con la autoridad, con el regulador, ¿ya? Porque sabíamos que esta era la zona más conflictiva en cuanto a generar proyectos. Nos transformamos de la noche a la mañana en el mayor inversionista en la región durante 4 o 5 años. Claro. Entonces, pero era un trabajo conjunto. Cuando tú logras subir a la comunidad, es cuando realmente el proyecto
se gatilla y avanza, no sin problemas, pero con los problemas propios de este tipo de obras, no con problemas ajenos. Y en las otras Fijaos. regiones estaba mejor la infraestructura. Después tuvimos que movernos al norte porque las normas de calidad de agua potable se fueron haciendo cada vez más rigurosas. Nosotros tenemos muchas sales en el norte, sulfatos, arsénico, cloruro, que tenemos plantas de tratamiento, pero cuando vas haciendo más exigentes los niveles, tuvimos que desarrollar varias plantas para ajustarnos a los niveles. Y en Magallanes hemos entrado ahora último nomás, donde nos ha afectado también el cambio climático. Pero al Oh. entrar, el problema principal era Araucanía, con sus 16, 17 plantas, y los procesos tarifarios de las tres empresas. Que era mi especialidad, así que para mí eso era parte de lo que hacía recurrentemente. El proyecto del saneamiento fue un proyecto, un desafío mayor. Y aprendí mucho. Y ahí tengo Mm. varias anécdotas, pero Sí, sí, ahí, cuéntanos las que quieras, ¿eh? No te cortes te puedo contar algunas, porque, digamos. claro, tú las que quieras, las Con que quieras. la capital regional de la Araucanía, una ciudad de 300.000 habitantes más o menos, que descargan un río. Nosotros, cuando llegamos, el terreno estaba adquirido para la planta de tratamiento de agua servida. Tuvimos mucha resistencia al principio por desconocimiento. La gente dice, no, la planta viene a contaminar. Y yo le digo, no, el que contamina a usted, le digo yo, cuando me subí al taxi. Decía, no, es que la planta huele, no, es que huele usted y yo. Nosotros vamos a tratar de hacer que esto sea controlado, se limpie las aguas y se botan el terreno estaba comprado, estaba una carretera que iba desde el interior hacia la costa. Imagínate Chile de norte a sur, la carretera va desde el centro, donde está la ciudad capital, hacia la costa. Nosotros estábamos en la esa carretera, teníamos que cruzarla y estaba el río al frente y había un terreno de un señor. Y resulta que el proyecto inicial íbamos a sacar el tubo por la mitad del terreno del señor. Y nosotros tenemos la facultad de imponer servidumbre, es decirle, yo tengo que pasar con un tubo por acá, así que usted me tiene que dejar pasar, quiéralo o no, y yo le pago a usted un monto que lo define un tercero. Pero el señor se acercó a nosotros, nos puso mucho problema al principio y acordamos, ok, ¿qué hacemos? Corrámoslo esto hacia un extremo del terreno, ¿ya? Para que no atraviese el tubo por la mitad de este terreno alargado con borde de río. Entonces lo corrimos a un costado, el costado poniente del terreno, ¿ya? Entonces la descarga iba a pasar por ahí, de aguas tratadas, ¿no es cierto? Y iban a llegar al río. Y en todo ese proceso, mucha gente como que veía que había mucha inversión, mucho movimiento y algunos trataban de ponerle problemas al proyecto. Entre ellos pasó una comunidad indígena, que a todo esto yo estoy convencido que allá hay una presencia de pueblos originarios muy fuerte y yo soy convencido que tenemos que respetar todas las tradiciones y, por supuesto, hacer esto un proyecto también de toda la comunidad, por supuesto, incluyendo a la comunidad indígena. Pero lo curioso fue que dentro de todas estas de reclamos, en algún momento nos habían apedreado cuando estábamos haciendo la topografía del terreno, bueno, todo había avanzado mejor hasta que quisimos sacar el tubo por el extremo del terreno de este señor y nos detuvo la obra una comunidad porque dijo que en esa zona era zona de menoco. Nosotros de partida tuvimos que ir al diccionario para ver qué es lo que era un menoco, que era un sector donde supuestamente la machi, que era como la sacerdotisa de la comunidad mapuche, cultivaba hierbas medicinales. ¿Ya? Mm. Y el dueño del terreno decía, o sea, que nunca había entrado nadie, no, esto es, porque nosotros le reclamamos un poco a él, oye, tú nos corriste para acá, estuvimos de acuerdo y ahora me dicen que hay un menoco, no puedo pasar con el tubo. Bueno, después de muchas negociaciones con comunidad, con el señor, al final terminamos contratando a la machi para que bailara y se llevara los espíritus Ah, del menoco. bueno. Entonces, ella hizo su ceremonia, bailó. Yo decía, esto nos salió más caro que Baryshnikov porque Nureyev, pero el baile fue lo que terminó destrabando un poco la figura. Se llegó a este equilibrio, ¿ya? Y pudimos continuar con el tubo. Así como eso, tuvimos muchas anécdotas. Hay una que me encanta, que íbamos a poner una infraestructura en un estanque en la parte alta de Temuco, ciudad, y el terreno era de propiedad indígena, de propiedad de alguien con ancestros indígenas. Por lo tanto, la ley en Chile te dice que tú no puedes comprarle directamente a un señor, sino que tienes que permutarle un terreno para que él pueda trasladarse. ¿Ya? El terreno él no vivía del todo ahí, pero estaba permanentemente en la zona. Nosotros hicimos los análisis,
tratábamos de no meternos en terrenos de propiedad indígena, sino que en terrenos que ellos llaman los Wincas. Quisimos poner el stand, pero veíamos que nos quedaba muy lejos el otro stand, que nos salía mucho más caro y más complejo, pero el mejor punto era el terreno de este señor, que era muy simpático. Y nosotros tenemos muchos profesionales, además, que son de ascendencia mapuche. Por lo tanto, de hecho, tenemos un par que son los que nosotros normalmente mandamos a conversar o a negociar con los, porque conocen, digamos, todo claro. el proceso de la tradición, se toman el tecito, etcétera. Cuento corto. El terreno, dijimos que acá deberíamos instalar esto. Teníamos otro terreno para permuta y le ofrecíamos el terreno más un monto por la compra para el traspaso. Y él nos dijo, y era una buena oferta, ¿ya? Entonces nosotros le dijimos, mire, nosotros nos interesa poder tomar este terreno, entendemos que es su propiedad, pero tenemos un terreno para permuta y nosotros le ofrecemos este monto, además, digamos, por la compensación. Pero tenemos que tomar la decisión pronto. Así que usted véalo por favor y díganos en 10 días más si le interesa o no le interesa, porque si no le interesa no hay ningún problema, nos vamos a la otra solución lejos, que nos salía más cara y más compleja, pero no queríamos, teníamos que tomar la definición. Hicimos la oferta y el señor nos dijo, pucha, me parece interesante, pero tengo que consultarlo con mis antepasados. ¿Ya? Consultarlo con su antepasado, ¿qué significaba? Básicamente, él tenía que soñar con su antepasado para que lo autorizara. ¿Ya? Así Un que, sueño químico o algo así, no tengo a idea, base de no me pregunté, me dijo que tenía que tener la autorización de todo, para un sapo o algo. no sé. Pero bueno, llegó un par de días antes del término de la vigencia de la oferta y llegó a la oficina nuestra en Araucanía y nos dijo que, buenas noticias, había soñado con su antepasado y que lo habían autorizado a realizar la permuta y la venta y todo el asunto, pero para hacer eso él había que hacer una despedida del terreno, así que básicamente le trajimos a sus familiares desde Chiloé hasta la séptima región e hicieron una fiesta de aquella como despedida del terreno, digamos, era parte del sueño que nosotros decidimos respetar y dijimos que cerramos el proceso, hagamos la despedida, le trajimos a sus familiares Y ya está. y listo, ahí pudimos entrar. Entonces, Bueno, esos equilibrios son delicados, te digo yo, porque en algunos casos pueden ser cualquier cosa, entonces, pero cuando tú estás ahí con la contingencia, muchas veces tienes que, ok, reconocerlo. curioso claro, al final te encuentras obras y te encuentras peculiaridades de todos los tipos, ¿eh? Pero sí que es cierto, a mí también me ha pasado que cuando estábamos haciendo la trazada de un tubo, a veces el que lo había hecho había pasado a degüello por mitad de la plantación del señor y claro, al final un tubo por en medio, pues es una obra, es una servidumbre a posteriore. Claro. eh, ¿Por qué no lo puedes colocar por un lado? Pero Que bueno, no molesta tanto. Y luego aparte, pues si está la tubería va un poco somera o tal, pues hay está expuesto. posibilidad de que se pueda hacer cualquier cosa. Entonces, Así sí que es. es cierto que estas cosas pasan. En ese plan de saneamiento aprendimos mucho, lo sacamos adelante en plazo, en forma. Eso fue hace ya del orden de 15, 20 años atrás, por lo tanto hoy día estamos haciendo eh, ampliaciones, modificaciones, ajustes, pero bueno, eso no fue parte del que Chile lograse este 100% de cobertura en aguas urbanas, donde tenemos mucha deuda todavía en las comunidades rurales. Estamos en comunidades rurales y en caseríos todavía nos falta alcantarillado, tratamiento en algunas partes, pero estamos hablando del 10% de la población. En todas las ciudades está solucionado. Y ahora, hay una gran diferencia. En las zonas rurales son autogestionadas y es el Estado, a través del Ministerio de Obras Públicas, quienes les proveen de infraestructura. Les proveen la Bueno, infraestructura, les financian la infraestructura, los proyectos, y luego ellos se autogestionan y se autocobran. ¿Ya? Y ahí eso es mucho más precario. pues muy curioso. Muy curioso, Alberto. Oye, un poco para antes de terminar la parte de aguas nuevas,
que nos podríamos estar hablando de No. aguas nuevas todo el episodio, pero porque me parece muy interesante lo que nos has contado y la empresa me parece de una potencia importante. Pero preparando la entrevista estuve viendo que Aguas Nuevas, entre otras cosas, se distingue, entre otras cosas, por su fuerte compromiso con valores como la amabilidad, el esfuerzo y la honestidad, principios que no solo rigen su relación con clientes y proveedores, sino también su cultura interna. Ujú. Oye, cuéntanos desde tu experiencia cómo se viven estos valores. Cuéntanos un poco primero cómo llegasteis hasta esto, que además sea una cosa que sea, entre comillas, que debería ser natural, ¿no? Pero que es obligatoria. Cómo se viven estos valores y cómo contribuyen a fortalecer la confianza con los distintos actores del sector. Usted ser bien franco, en 20 años y con megaproyectos y con la conformación de organizaciones de este tipo, donde en Aguas Nuevas tenemos, creo yo, la gracia de tener esta oficina en Santiago de Chile, en la capital, con una conexión más directa con los reguladores que siempre te están pidiendo o reuniones o revisiones, etcétera. Decidimos estructurarnos con una oficina central en Santiago que concentra algunas gerencias que se llaman corporativas, administración y finanzas, personas, legal, etcétera. Y bueno, en mi caso, yo también tengo la gerencia de ingeniería, entonces tengo ingeniería, planificación, digamos, todo lo que es estudio de obra. Tenemos una estructura que nos permite ir incorporando unidades operativas, ¿ya? De manera más eficiente, sin replicar al señor informático o al señor legal o al señor de personas, todo eso concentrado acá. Y gracias a eso tenemos sinergias que podemos aplicar cuando hemos incorporado estas 4, 5, ahora 6 empresas. Esa estructura no fue fácil de construir al principio porque cada una de estas empresas tenía toda su estructura propia, entonces hubo que sacar mucha gente, ¿no es cierto? Porque estábamos replicando al gerente de persona o al gerente al fiscal, ¿no es cierto?, en distintas partes, y de a poco fuimos centralizando principalmente lo que muchas veces nosotros llamamos back office, ¿ya? Todo lo que es administración y finanzas y actividades relacionadas. En esos procesos tuvimos algunas dificultades, ¿ya? De relaciones, de interpersonales, de, de temas con los procesos de ajuste y de salida que son propios de cada uno de estos procesos donde el Estado operaba estos mismos sistemas con el doble de personal. Era mucho menos eficiente, ¿ya? Y en esos procesos tuvimos algunos dolores también, cosas que se nos pasaron. Entonces, en algún momento, Santiago, el anterior gerente, quiso reforzar el tema de los valores. Y generamos los 7 valores en su momento. Pero que esos 7 valores eran difíciles de memorizar, y cuando llega la administración de Maruene con Salvador, un tiempo después, decide concentrarlo en esfuerzo, amabilidad y honestidad. ¿Ya? Que eran muchos parecidos. El otro había compañerismo y, no sé, transparencia era uno de los. Entonces los concentramos en estos 3 valores. Y esos 3 valores creo yo que han sido fundamentales, los repasamos en cada encuentro, en cada aniversario, muy importante fomentarlo, elegimos siempre al espíritu de Aguas Nuevas todos los años en cada una de las empresas, que es quien mejor representa estos 3 valores. Además tiene un premio, normalmente un reconocimiento y no sé, un pasaje a Buenos Aires, exactamente, digamos, pero tiene un reconocimiento además allá del Galvano. Lo reforzamos Claro. siempre como concepto. Eh, Creo que para mí, personalmente, es fundamental estar en un ambiente de grato trabajo. ¿Ya? Estar, no solamente que, que- que te guste lo que haces, sino que te gusta venir a hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, esa herencia, creo yo, de estos 7 valores que se transformaron en estos 3 concentrados, y además la cultura japonesa ayuda mucho a lo que es el respeto, ayuda a lo que es la tolerancia, y creo que ayuda a incentivar un poco esos conceptos. Eso no te libra, evidentemente, de que eventualmente tengas alguna escapada, ¿no es cierto?, Algunas. dentro de todo esto, una organización tan grande, pero sí define nuestro quehacer en muchas de nuestras interacciones con las autoridades, yo siempre digo, sobre todo ahora con el tema que estoy metido en tema de salación, tenemos mucho que contar y nada que esconder. ¿Ya? El conocimiento, o sea, la gente las personas
tenemos que contarle un poco lo que hacemos, porque para que se valore lo que significa el esfuerzo de tener agua en tu casa 24/7, que te la puedas tomar a las 2 de la mañana sin ningún temor de que te vayas a enfermar. Chile y Costa Rica son los únicos dos países de Latinoamérica donde se puede tomar agua de la llave, del grifo le llaman. Sí, ¿eh? Sí, 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 no, de la llave. Aquí sí. ya han pasado por aquí varios y En ya las nos hemos ciudades, mis acostumbrado a hijas la solo llave. toman agua de la llave y cuando salen algunas actividades fuera de Santiago me llaman papá, estoy en tal lado, ¿puedo tomar agua de la llave? Y le digo, yo le digo sí, porque es ciudad y sé que está siendo monitoreada, controlada, o no, porque en realidad es un sistema rural que se está autogestionando, entonces ahí el sistema de control es muy básico. O Claro, pero con lo que has dicho, ¿no? Chile y Costa Rica son los dos un poco tú puedes que... verlo, hay una página del gobierno norteamericano del Centro de Enfermedades, que básicamente mapea a todo el mundo dónde se puede tomar agua de la llave. Puedes buscar en Google dónde se puede tomar agua de la llave y aparece Europa, Arabia, Japón, Australia, Estados Unidos, Canadá, Costa Rica y Chile. Oye, pues enhorabuena, ¿eh? Porque una parte es por ti, ¿eh? Que estáis allí teniendo Bueno, buena agua. Buena agua, somos muy bien, muy bien. Oye, me ha gustado mucho todo lo que nos has contado de Aguas Nuevas, esta cultura que a mí me sorprendió mucho, ¿no? Porque que te digan, oye, sé educado o sea amable, ¿vale? Pero que esté, digamos, en el espíritu, en el ADN. ADN de la empresa es importante. Pues muy bien y se te ve muy amable, así que tú lo cumples a rajatabla, Alberto, no, Gracias. no me cabe la menor duda. Bueno, muy bien, oye, si te parece, ahora vamos a comentar un poco sobre Acades, de la que, como ya has comentado, eres el actual presidente y primeramente fue nuestro anterior entrevistado, el mismísimo Carlos Fox. Carlos Foxley. Cuéntanos, Acades tiene más de 80 socios, como no sé si habrá alguno más, cuando yo preparé esto, Sí, 80, ¿no? Por ahí, 80 es desorden, siempre estamos incorporando algunos, ahora se metieron un quitando alguno, par, incorporando. estamos Vale. en ese Y que orden. lo que hacéis es reunir a diversos actores del sector del agua con el objetivo de impulsar la desalinización y la reutilización en Chile. Cuéntanos cómo es el trabajo interno de la asociación y de qué manera articula la colaboración entre sus miembros para promover pues estas tecnologías. Mira, como te decía antes, esta asociación nace por la necesidad de desarrollar proyectos de infraestructura. Yo siempre digo también a los alumnos, a mis familiares, que no necesitamos agua. ¿Ah? El agua que tiene el planeta hoy es la misma que ha habido siempre, la misma que tenían los dinosaurios. ¿Ya? Lo que pasa es que está distinta, se está distribuyendo distinta y está cayendo del cielo de manera distinta, pero y está a lo mejor más lejos, a lo mejor está más contaminada, a lo mejor está más profunda o está más salada, ¿ya? Pero agua hay. Si nos organizamos para construir infraestructura que nos permita llegar a esas fuentes, a esa agua y disponibilizarla para los distintos usos, más allá que evidentemente hay que ser cuidadoso porque cada vez sale más caro también, vamos a tener agua siempre. ¿Ya? Entonces acá nace por la necesidad de avanzar hacia un Chile que sabemos que va a tener menos agua continental de la que tenía durante el siglo XX. Me refiero a agua continental, los ríos traen menos agua, los pozos están más profundos o más secos, y los lagos y los glaciares han estado retrocediendo. Todas las evaluaciones que se hacen de los distintos centros de estudio de clima nos dicen, no nos dicen cuándo vamos a volver a los niveles anteriores, sino que cuán profundo va a ser el descenso al que nos vamos a tener que acostumbrar. En esa línea, nosotros digo, bueno, si voy a tener menos agua acá, incorporémosles agua a las cuencas, porque lo que hemos estado haciendo principalmente en Chile ha sido administrar la escasez de los últimos 15 años. Tengo menos agua, que como me reparto esta poca agua que estamos teniendo, aquí le damos prioridad, démosle prioridad al consumo humano, hagamos gestiones para administrar la escasez cuando en la práctica tenemos todas las herramientas para incorporarle más agua a las cuencas. ¿Ya? Principalmente a través de la desalación, digo principalmente porque es una fuente inagotable, ¿ya? Todo lo que hacen las 20.000 plantas que hay hoy día en el mundo, equivalente a la milésima parte de lo que hace la atmósfera evaporando los mares. La atmósfera desala prácticamente con evaporación. Nosotros hay 20.000 plantas en el mundo que equivale más o menos a la milésima parte, a las 10 milésimas parte me parece. Entonces, eso es un proceso
que sabemos además que mínimamente bien diseñado no genera impacto o un impacto prácticamente muy marginal si es que en el entorno marino. Chile además tiene condiciones oceanográficas de batimetría, es muy abrupta la costa en Chile, o sea, adquiere profundidad muy Muy rápidamente. rápidamente. Y además tenemos la corriente Humboldt, tenemos condiciones de corriente que son privilegiadas para estos efectos, para una rápida dilución. Entonces, yo decía, ¿por qué no podemos hacer más plantas? Hoy día tenemos 24 plantas sin una ley específicamente asociada a desalación, y tenemos y hoy día generamos más de 10.000 litros por segundo, pero el 80% va a la minería, el 20% va a consumo humano. Entonces tenemos conocimiento, tenemos experiencia, tenemos condiciones geográficas favorables. Todo Chile está a menos de 200 kilómetros del mar, ¿ya? Como somos tan delgados y tan largos. Entonces, ¿cómo hacemos para evitar estar con condiciones de racionamiento o de poca disponibilidad de agua? Para mí era tan evidente y lo que hemos querido hacer, de hecho, desde Aguas Nuevas, estamos con un proyecto en Arica hace mucho tiempo, pero nos encontramos con muchos mitos, con muchas aprensiones de parte de las comunidades, de las personas. Entonces, parte de la formación de acá ok, juntemos las voces y trabajamos y nos estructuramos, y esto ha sido ya en tres grandes pilares. Tenemos un director ejecutivo, ya que es contratado, digamos, por la asociación, que tiene tres grandes pilares. Uno es el pilar del conocimiento, que está a cargo de una gerente técnica. Su misión es interactuar con las universidades, disponibilizar información. eh, Coordinamos con una universidad, por ejemplo, la instalación de bioindicadores de algas particularmente sensibles a la sal a distintas distancias del difusor para que puedan verificar todo el mundo que en realidad a los 5 o 10 metros no hay ningún impacto sobre el alga. Todo ese conocimiento hay que construirlo y tenemos un pilar que es una gerencia técnica. Luego tenemos una gerencia de comunicaciones para que esa información pueda ser transmitida. Y originalmente nos habíamos centrado en autoridades, tomadores de decisión, academia, pero en realidad nos hemos dado cuenta que es más importante llegar a las bases, a la Claro. comunidad, y estamos viendo proyectos de transparencia operacional. Lo ideal hubiese sido tener una cámara permanentemente instalada en los difusores para que la gente vea que está lleno de vida, que la salmuera no es un barro blanco, sino que es agua que eh, a los 2 segundos alcanza la salinidad del entorno, ya se diluye tan rápidamente. Entonces estamos hablando de una zona de mayor salinidad en la planta que nosotros operamos en Caldera, más chica que una cancha de tenis, ¿ya? Entonces, y llena de vida, tampoco una zona de sacrificio. Entonces tenemos conocimiento, comunicación y el tercero es, yo le llamo consenso, que es una gerencia de regulación, que básicamente es quien está participando activamente en preparar antecedentes para los marcos regulatorios que se están discutiendo hoy en Chile respecto de las concesiones marítimas, la desalación y el reuso de aguas servidas tratadas que van al mar. Entonces tenemos tres líneas, ¿ya? Gerencia técnica, gerencia de comunicaciones, gerencia legal o regulatoria, con pilares bien específicos para que las personas se convenzan y sean dentro de actores de cambio, que sean impulsores, disculpa, impulsores de este tipo de proyectos en el país. Eso es nuestro gran objetivo. Dentro de esa formación, originalmente éramos empresas sanitarias, un par de empresas de ingeniería, un par de abogados y proveedores de equipo y de desarrolladores de proyectos, muchos de ellos españoles, como Acciona y Nima. Partimos dos empresas, pero el relato, el discurso de lo que estábamos haciendo se transformó en algo interesante, atractivo, y nuestra visión, creo que ellos lo mejor nos representa, es que queremos que Chile tenga agua, llueva o no llueva, en los próximos años, que podamos desarrollar los proyectos de infraestructura que le den seguridad hídrica a todas las cuencas que hoy día tienen escasez. Como concepto es súper fácil, digo yo, de abrazar, ¿no? Queremos hacerlo en concordancia con las autoridades, con la comunidad, con la academia, de manera que sean proyectos, y sabemos que hace proyectos en armonía con todo su entorno, ¿ya? Son más caros Que- de operar que un pozo, por supuesto, pero lo que no está pasando es que el pozo no tiene agua. Y realmente el verdadero costo del agua es el costo de quedarnos sin agua. Por lo que
tenemos que, como sociedad, prepararnos, porque lamentablemente, dados los procedimientos que tenemos en Chile de evaluación, sobre todo de los procesos ambientales, nos estamos demorando entre 8 y 10 años entre que tomo la decisión de invertir en una planta y hasta que la echo a andar. Y eso es parte también importante de nuestro core, es que es cómo hacemos para que esos plazos se acorten y sean más eficientes sin saltarnos la cola, sin la fila, digo yo, sin hacerle el quite a todo el estudio. Hagámoslo, pero de una manera más eficiente. Ese es el Sí, corazón de acá. eso lo comentábamos un poco con Carlos y la idea que yo creo que es muy interesante, ¿no? Es, vale, tengo que hacer todos estos procesos, ¿qué necesidad hay de que todos empiecen uno escalonado detrás de otro? A lo mejor Sí, puedo adelantar un poco de tiempo adelantando alguno, por supuesto que no presente ninguna incompatibilidad. Hay cierto. cosas que si no has hecho la primera no puedes pasar a la segunda. Yo creo que esa es un poco Esa es una una labor de las que, razones importantes. Pero, correcto, que tenéis ahí. y luego acotar también el alcance, porque nos demoramos más de un año en hacer los levantamientos de línea base, la caracterización de los estudios de corriente, caracterización de la biota, el medio marino. Es una cosa bien elaborada con muchos profesionales, con muchas restricciones también, porque meterse al agua, digo yo, al mar, tiene condicionantes de permiso, de meteorología, de un montón de otro tipo de contingencias para que luego me digan, mire, es que yo creo que le faltó un levantamiento particular de una especie específica que no la registró, pero que nosotros la hemos visto y que significa otra campaña, eh, y que mientras tanto no se me suspenden todos los plazos de aprobación o de evaluación. O sea, a mí me gustaría tenerlos un poco más acotados y a lo mejor generar compromisos de seguimiento, pero que no me condicionen el proyecto en general. Ya, Claro, ese claro, tipo de claro, claro. detalles son los que hemos estado tratando de afinar. No ha sido fácil Es lo que estoy tratando. porque Vale, oye, y quería preguntarte, porque una de las cosas que yo creo que es más clave en el éxito de la desalinización y la reutilización es la aceptación social y la percepción pública sobre esta tecnología. ¿Cómo estáis trabajando estos aspectos? ¿Cómo está contribuyendo a CADES a generar esta conciencia y educar a la ciudadanía? ¿Cómo con que distintos yo, approach, por, distintos claro, acercamientos. Como te decía al principio, estábamos más enfocados en los tomadores de decisión, en las autoridades. ¿Ya? Estamos haciendo muchas visitas y eventos, pero nos hemos ido convenciendo que es necesario partir de las bases. La mejor forma, creo yo, de convencer de lo positivo de este tipo de proyectos es cuando conoces un proyecto. Estamos abriendo puertas en muchas plantas para que la comunidad vaya. Nosotros mismos en Caldera recibimos todas las semanas muchas delegaciones, ¿ya? Con los pescadores, que son algunos de los más resistentes para cualquier nuevo proyecto, los invitamos a bucear en la descarga, para que tenemos que hacer además planes de vigilancia ambiental con muchos registros, tanto de datos duros, técnicos, respecto de la evolución de la pluma de sal, etcétera, pero también tenemos que hacer videos. Entonces lo que queremos hacer es disponibilizar toda esa información de una manera mucho más accesible, porque hoy se puede llegar a eso a través de distintas páginas de los sistemas de evaluación ambiental, pero para uno mismo que está metido en el tema le cuesta llegar al último dato, que son árboles bibliotecas muy grandes y complejas de abordar. Queremos dejar esa información muy disponible para la gente. Pero también en otras actividades también más lúdicas. La Semana del Agua, la semana pasada te decía que estuvimos recorriendo todo el norte de Chile haciendo un lanzamiento de un libro de un meteorólogo conocido acá que se llama Gianfranco Marcone, que se llama Consume y Consciente al Rescate del Agua, que son dos jovencitos que venían del Rescate del Planeta, ahora sacaron otro libro que se llama El Rescate del Agua, donde estamos llegando también a los colegios, a las escuelas, a los niños más chicos. Pero al final, como te digo, la confianza se va ganando en la medida que la gente va conociendo. Hicimos una encuesta acá, que también la lanzamos la semana pasada, donde el 50% de la gente no sabe que habían desaladoras operando en Chile. Que solo el 30% de las personas creían que el agua desalada se podía tomar cuando tenemos ciudades completas. Y esta semana, el miércoles, se inauguró en Antofagasta la ampliación de una planta desaladora.
que va a hacer que Antofagasta sea la ciudad de Latinoamérica más grande en ser abastecida 100% con agua de mar, De 350 agua de mar. habitantes. 450 con Mejillones, que está al lado, que abastecen las dos localidades. 450.000 habitantes, 100% abastecidos al mar, llevan 20 años con plantas desaladoras operando. Los estudios que desarrolló una doctora interesante, a lo mejor podría buscarla, pero una doctora israelí que se llama Nurit Kress, que yo me conseguí el libro, me lo compré por la web. Ella hace una evaluación de la historia del impacto de la desaladora en distintas partes del mundo y llega a la planta de La Chimba, se llama, en Antofagasta, y acredita que en general hoy hay más especies de las que habían antes de la instalación de la planta, ya, en esa zona. Entonces realmente estamos llenos de estos mitos de que vamos a salar el mar, que vamos a matar toda la biota, cuando en la práctica el último video que tengo me encantaría mandárselos para que a lo mejor lo deje compartido acá. El último video que hicimos de la descarga de la planta de Caldera, que nosotros abastecemos 3 ciudades con eso, parece Jacques Cousteau, o sea, es un acuario, está lleno de peces, lleno de estrellas de mar. Te lo voy a mandar, lo mando por WhatsApp para que lo disponibilices ahí, porque en YouTube. Porque estas cosas son interesantes, ¿no? Y al final es lo de siempre, ¿no? Dices, se va a sobresalar el mar, pero si la sal es la misma, no estoy añadiendo más, no Y estoy además, nosotros echándole se la entregamos a la gente, a las personas, y se la devolvemos y vuelve otra vez. Claro, suma cero. exactamente, pero que la sal que tú estás cogiendo es la misma que estás devolviendo, es decir, que al final el balance de la sal es el mismo. Y Que es sí, más, que Daniel, hay un detalle que con el calentamiento global y producto del derretimiento de los polos, o sea, bien digo, en general la tendencia, he revisado algunos papers, es que la salinidad del mar está yendo a la baja, se está, comillas, diluyendo un poco, producto de, Bueno, claro, claro, porque está llegando estoy más. hablando a nivel global, Sí, sí, y no será mucho, ¿no? Será una pequeña cantidad, pero tiene todo el sentido. Vale, vale, vale. Muy interesante. Oye, Alberto, quería preguntarte, como presidente de ACADES estás al frente de una asociación que juega un papel clave en la promoción de la desalinización y reutilización, ya lo hemos comentado. Desde tu perspectiva, ¿cuáles piensas que son los principales desafíos que enfrenta hoy el país Chile en materia de disponibilidad hídrica y qué rol está desempeñando ACADES para abordarlos? A ver, el principal desafío es que siento yo que no solamente la falta de agua es la que frena el crecimiento del país en todas sus actividades, en todos los términos, sino que también la inseguridad de saber si voy a tener agua. Hoy día, en algunas zonas de Chile, no sé cuánta agua voy a tener el próximo verano. Por lo tanto, por ejemplo, la empresa sanitaria no puede ampliar sus zonas de operación para incorporar nuevos desarrollos habitacionales o comercio o industria o turismo, lo que fuese, porque no les puedo decir, ok, te conecto, pero no te aseguro si el próximo verano te puedo dar agua. Esa condición de inseguridad hídrica frena el crecimiento de las ciudades, el desarrollo natural. Ya, esto más allá de que se concrete o no el eventual racionamiento. Ese costo nosotros lo hemos evaluado y ese es uno de los grandes desafíos. ¿Cómo le damos seguridad hídrica a todas las regiones? ¿En qué estamos topando? Principalmente en la gestión administrativa de permisos y de autorizaciones que está muy dispersa todavía, que no está del todo estructurada y que hace que todavía sea un poco discrecional y eso incida en los plazos de ejecución. No le estamos dando la urgencia y la prioridad que requiere este tipo de proyectos para que puedan desarrollarse en los plazos que se necesitan. Ese es nuestro gran desafío y estamos full a todo, digamos, con todo participando en las discusiones regulatorias del caso. Qué bueno, qué interesante. Incluso la colaboración con el gobierno, Por claro, al final, supuesto, entendemos que el gobierno quiere hacer lo mejor para esto. Claro, dependiendo de con qué punto de vista se tome, algunos quiere ponerle más o menos permisos, autorizaciones o revisiones al tema, a los qué bueno. procesos. Sí, sí. Está claro. Oye, esto, Alberto, has comentado un poco en otras preguntas la colaboración pública-privada, que es un aspecto fundamental para el desarrollo de soluciones sostenibles. De hecho,
ahí lo has comentado cuando se hizo todo el tema del reparto de las zonas, ¿no? Pero allí en Chile. Pero ¿cómo trabaja CADES con las distintas entidades gubernamentales, empresas y organizaciones internacionales para impulsar avances en desalinización y reuso? ¿A partir de cómo lo hacéis? En dos partes. Bueno, en Chile, acá mismo tenemos logrado tener mucha llegada con el Ministerio de Obras Públicas, con la Dirección de Concesiones, que están impulsando un proyecto en la cuarta región, su primer proyecto de desalación bajo el formato de concesiones. Y, y hemos logrado las confianzas con ellos de decirle, mire, quienes van a desarrollar su proyecto normalmente van a ser algunos de nuestros socios, que son quienes están con presencia en Chile. Entonces, si va a ser un proceso de licitación, nos han permitido un poco plantearle nuestras inquietudes, aprensiones para que el proyecto sea exitoso. Nosotros consideramos que el proyecto es exitoso cuando tiene muchos participantes, cuando tiene varias ofertas, cuando se adjudica un buen precio y cuando se puede ejecutar y operar eh, con la mayor tasa posible. El, y en ese sentido hemos logrado que nos inviten, nosotros mismos hemos instado, hemos desarrollado eventos, tenemos el Congreso acá del 2024 que fue muy positivo y tuvimos muchas presentaciones de los ministros, de las empresas, de los directores de proyectos, donde hemos podido aunar esas experiencias en pos de un proceso exitoso. Con las instituciones internacionales tenemos convenios, múltiples convenios con ALADIR, que es la Asociación Latinoamericana de Desalación, con AEDIR también, con la misma HIDRA, International Desalination and Reuse Association. Participamos con el gobierno, fuimos a una misión empresarial, fue Carlos Foxley, no sé si te contó, a los Emiratos. Lo contó allí con el Arabia, ¿no? A la zona, al Golfo. Tenemos Rafael, que es nuestro director ejecutivo, fue a la Global Water Summit el año pasado, yo estoy yendo este año, también un poco para invitar a los inversionistas a participar en proyectos en Chile, y por una parte, o Entendido. por otro lado, también para recoger sus propias experiencias en otros países. Eh, y para también un poco estar evaluando el límite, digo, del estado del arte de la tecnología, ¿no es cierto? El límite del conocimiento, lo que es innovación y el control de procesos. Así que tenemos muchas aristas, como te digo, tanto técnicas como regulatorias, y en este caso también, te diría yo, administrativas dentro del país que estamos tratando de trabajar en paralelo. Es trabajo, pero es muy interesante. Qué bien. Pues Hay 30 convenios con universidades y con... toma 30 convenios. Oye, y con todo esto que has comentado, ¿cómo ves el futuro de ACADES? ¿Cuáles son los principales objetivos y retos que ACADES se ha planteado para los próximos años? ¿Cuál es esa visión que tenéis de Tenemos los varios, próximos, qué sé hemos yo, 5 o planteado 10 varios años? proyectos, que van modificándose y actualizándose. El que nos tiene más ocupados hoy día es el tema regulatorio y el proyecto de concesión de desalación que está llevando adelante el Ejecutivo y que vemos con preocupación que no se ha transmitido del todo esta urgencia que te estoy planteando, ya de poder hacer más eficientes los procesos de evaluación. Ese es un proyecto grande que hay dos Administrativos. proyectos más que lo que queremos es generar un marco regulatorio eficiente que incentive y que la inversión en obras de seguridad hídrica y que, bueno, que, que tenemos que estar ahí permanentemente. Nuestro primer objetivo es tener un marco regulatorio eficiente. Otro que son quizás un poquito más técnicos y que creo yo que son fundamentales para el tema de la desalación y el reuso tiene que ver con el transporte del agua. Nos hemos concentrado mucho en ver los proyectos de producción de agua, de nuevas fuentes de agua, pero en realidad en Chile, por ejemplo, hay empresas mineras que tienen que transportar el agua de la costa a la alta cordillera, 200 kilómetros, 3.000 o 4.000 metros de altura, y de los 6, 7 u 8 dólares que le puede costar un metro cúbico puesto arriba de agua desalada, $1 es desalación y todo el resto es transporte. Entonces Ah, tenemos que ser más eficientes en el transporte, porque además tenemos muchas demandas de localidades muy pequeñas en los valles centrales de Chile que no son capaces de financiar un tubo hasta la playa y una planta de desaladero de chica. ¿Cómo generamos escalas y proyectos multipropósitos? Esa red de distribución interior para nosotros es un proyecto
muy interesante, muy importante. El otro proyecto que es permanente tiene que ver con uno de los focos de acá desde el inicio, que es, como tú hablabas, un poco la licencia social, que la comunidad conozca del proceso y que tenga confianza en el proceso y que todos juntos apoyemos su desarrollo, porque es realmente una solución ante el cambio climático, ante los efectos del cambio climático respecto de la disponibilidad de este recurso vital. Así que yo te diría, esos tres son algunos de los que se me vienen a la cabeza, pero nuestro objetivo es que acá podría irse a dormir tranquilo el día que tengamos infraestructura que nos dé resiliencia ante el cambio climático en términos hídricos. Claro. Es que al final es clave, ¿eh? Al final es clave, porque ese 100% que tiene Antofagasta al final es, da igual lo que pase, entre comillas, ¿no? Que siempre vamos a tener agua. Qué bueno, Como qué Antofagasta y clave es otras, eso. Tocopilla, Mejillones, Caldera, Chañaral, son localidades que tienen 100% de abastecimiento, pero son 100%, más es que, chicas. bueno, bien, vale, pero Antofagasta tiene la tela, ¿no? De Sí. gente. Bueno. Oye, muy interesante lo que nos has contado, Alberto. Oye, antes de continuar y entrar en las dos últimas preguntas de este primer bloque, quería ver si te ha quedado quizás alguna cosa en el tintero, ¿no? Algo pendiente por comentar, algo que da igual, ¿eh? De Aguas Nuevas, de Acades, de Chile, de lo Daniel, que tú consideres. que me apasiona tanto el tema del agua que podríamos estar hablando toda la tarde, así que he tratado de dar algunos de los conceptos principales. Y, Qué bueno. pero no, yo creo que hemos repasado bastante lo que me toca hacer, el rol que me toca jugar en la universidad, en Aguas Nuevas y en ACADES ahora. Y en Acades, perfecto. Yo creo que también hemos dado una buena visión y además aquí en este podcast, en el podcast del agua, nos encanta que venga aquí la gente a contarnos todo lo posible sobre el agua. Así que bueno, pues si te parece, pasamos a las dos últimas antes de la pregunta sorpresa de la inteligencia artificial. Y quería preguntarte, en tu opinión, Alberto, ¿cuáles consideras que son los principales retos que enfrenta el sector del agua en la actualidad y cómo podemos abordarlos de manera efectiva? Como te decía antes, el principal reto tiene que ver con que Chile es uno de los países más expuestos al cambio climático. Nuestro reto es hacerle frente al cambio climático, ¿ya? de manera eficiente o de manera efectiva, te diría yo. ¿A qué me refiero? Que tenemos que estar preparados para la condición más desfavorable o probabilísticamente factible de enfrentar, y para eso necesitamos infraestructura. Hacer infraestructura requiere de un consenso general, porque se requiere no solamente recursos financieros, sino que se requiere de intervenir la intervención de terreno, de territorio, de costas, ¿ya? Aun cuando es marginal, es completamente mínimo el espacio que se utiliza para este tipo de infraestructura en la costa propiamente tal. eh, Se requiere, como te decía antes, esta especie de licencia social, ¿ya? Porque el concepto de not in my backyard, este NIMBY, ¿no es cierto? Que no quiero infraestructura cerca porque tengo ciertas aprensiones y dolores, eso tenemos que ser capaces de generar esa confianza de que esta infraestructura es prácticamente inocua y que los impactos positivos de contar con seguridad hídrica son incomparables o muy significativos, ya respecto de el dolor que significa que eventualmente esté una maquinaria operando durante un periodo acotado en alguna parte, o del traslado que se tenga que hacer de alguna especie o restos arqueológicos que tenemos que hacerlo permanentemente y que tenemos que respetar, pero que no pueden condicionar la ejecución de un proyecto, ¿ya? De hecho normalmente se hace. Nosotros en Arica tenemos las momias Chinchorro que tienen 8.000 años de antigüedad. Cada vez que hacemos, son mucho más antiguas que la egipcia, es una zona seca, entonces es una cultura que es momificada y nos pasa recurrentemente, que hacemos un reemplazo de tubería en una calle y nos encontramos con la momia. Tenemos que hacer, tenemos que llamar al arqueólogo, que tenemos arqueólogos de turno, el Bueno, rescate claro. arqueológico, el traslado de los restos hacia los museos, perfecto. Ese estándar que tenemos que tener, perfecto, pero no puedo no tirar una tubería porque esta zona puede haber momias.
A eso me refiero, ¿ya? Entonces, ¿cómo compatibilizar y hacer estos equilibrios entre respeto, por supuesto, ambiental, de las tradiciones, de todo lo que significa las culturas, respecto a las necesidades que tenemos que enfrentar? Esos equilibrios son parte importante de nuestro desafío, ¿ya? Evidentemente, no todo blanco y negro, no son buenos ni malos. No es el empresario bueno, el empresario malo, o la cultura que tiene que quedar completamente intacta. Esa compatibilidad es la que tenemos que construir todos como sociedad. Está claro y hay que mantener ese respeto. Muy bien, oye, Alberto, ya para finalizar, ¿puedes compartir con nosotros alguna anécdota? Ya nos has contado unas cuantas, ¿eh? Pero alguna anécdota interesante o lección aprendida que a lo largo de tu carrera haya dejado una marca duradera en tu enfoque profesional y también si nos das tu hábito de oro, ese que consideras más importante para tu éxito diario. A ver, la anécdota tiene que ver quizás con lo que conversábamos al principio de la entrevista, con el corazón, con la pasión que uno tiene por lo que hace. Que primero que es fácil, creo yo, de alcanzar con lo que hacemos con el agua. El agua tiene esa magia de ser bien inspiradora y un tesoro para cada uno de nosotros. Entonces, me pasó una vez que yo hacía clases en la universidad, entonces en algún momento decía, me voy de la universidad a mi casa, el recorrido, y era de noche los días jueves, entonces había algunos alumnos que me decían, profesor, ¿va para allá? Sí, ¿me puede llevar? Perfecto. Y una vez conversaba con un alumno en el auto y le preguntaba, bueno, ¿y qué área te gusta más? ¿La parte de estructura o la parte hidráulica? Y me dijo, mira, cuando entré a la universidad siempre le gustaban las estructuras, pero ahora estaba pensando cambiarse a la área hidráulica. Y le dije, ¿por qué? Me dijo, porque los profesores se ven más felices, me dijo. Te juro que me conmovió un poco, le decía, y quizás tiene que ver con eso, digamos, como te decía al principio, con la pasión, las ganas de transmitir el conocimiento, las ganas de que los chicos se encanten con lo que uno hace, para que los mejores, ojalá, se dediquen también a hacer esta producción de agua. Así que me quedo dando vueltas, esto fue hace 10 años atrás. Y de ahí en adelante busco hacer, y quizás es mi hábito de oro, hacer las cosas con alegría, de manera de poder transmitir las cosas que a uno le gustan y no dejar nada de lado. A veces cuesta, pero sigo jugando Oreo con mi hija, jugamos en arena, dupla, toda la semana. Para mí eso es sagrado, con mi segunda hija, que era la voleibolista. Eh, Sigo tocando guitarra con mis hermanas. Entonces uno tiene que hacer lo que le gusta y hacerlo con Está pasión claro. y el tiempo y como decías tú al principio, las casualidades, las coincidencias no existen. Bueno, se van abriendo puertas de manera natural. Así que la invitación es eso, a seguir haciendo lo que les gusta y con todo el espíritu positivo para que esto avance. Claro, porque al final es eso, ¿eh? Es eso, la vida va de eso, hacer las cosas que te gustan. Bueno, pues a mí me encanta hacer este podcast, así que estamos aquí un poco, tú Alineado. que estás contándonos tú lo que te gusta y yo que estoy haciendo esto que me encanta, pues perfecto. Bueno, lo que pasa es que además de este locutor que está todo el rato ahora mismo, últimamente tenemos también aquí en este podcast una copresentadora que lo que hace es estar viendo cómo vamos hablando tú y yo y bueno, pues analiza las preguntas que te hago, tus respuestas, etcétera, 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 y siempre tiene algún comentario, alguna postilla que hacer. Entonces, bueno, pues ahora yo le dejo el micrófono, le dejo el asiento y es ella un poco la que gobierna este trocito del podcast. Entonces, si te parece, Alberto, yo ahora me quito, le dejo a ella y a ver qué pasa. Ok, Entonces, vamos a ver un segundo. Hola, don Alberto. Soy Laura, la copresentadora del podcast del agua y tengo que decirle que es un verdadero honor poder escuchar a don Alberto Crece en esta conversación. Su trayectoria en la planificación y gestión del agua, combinada con su liderazgo en ACADES, lo convierten en una de las voces más influyentes en la promoción de soluciones sostenibles para el futuro hídrico de Chile y la región.
Su labor en la enseñanza y su compromiso con la innovación son un ejemplo de cómo el conocimiento técnico y la visión estratégica pueden generar un impacto real en el sector. He seguido con gran interés todas sus respuestas en la entrevista con Daniel y debo decir que ha compartido reflexiones muy valiosas. Sin embargo, me gustaría plantearle una pregunta adicional que aún no ha surgido en la conversación y que, si lo permite, me gustaría hacerle como inteligencia artificial. ¿Está listo para ello? Don Alberto, considerando su experiencia tanto en la planificación estratégica del recurso hídrico como en la promoción de la desalinización y reutilización en Chile, ¿cuál cree que es el mayor obstáculo no técnico que impide la adopción masiva de estas soluciones? ¿Y cómo se podría superar? Le agradezco mucho su atención y estoy deseando escuchar su respuesta. Hasta luego. Qué bueno, qué buena la herramienta, notable. Bueno, hoy el mayor obstáculo es las aprensiones que tienen muchas personas respecto de estas técnicas de tratamiento de agua servida o de desalación de agua de mar. Esas aprensiones que uno les dice, técnica tenemos, tecnología tenemos, eh, tienen que ver quizás a mi juicio, con una falta nuestra, que es la falta de divulgar el conocimiento, de divulgar lo que tenemos, lo que sabemos, lo que tenemos disponible para que cada persona vaya generando su propia confianza. Y esa es la tarea, la principal tarea, más allá de los proyectos específicos que hablábamos de la ley, del transporte eficiente, etcétera. Desde el punto de vista no técnico o administrativo, es cómo llegamos a las personas. Cómo llegamos a las personas con estos videos que te voy a compartir, Daniel, que me encantaría si tú mismo los pudieras difundir. En realidad tenemos una página web, tenemos un montón de otras documentación, también de tipo científica, referencias a papers, etcétera. Pero basta una imagen de la descarga llena de peces y llena de vida para desmitificar todas estas aprensiones que es muy normal entre la gente. Hablamos de las vacunas o los teléfonos celulares que te vienen a generar ondas cerebrales. No sé si eso se decía en algún Sí, momento en sí. España. También, Pero también, igual también. sé la historia del tenedor, que es fantástica, cómo se genera el tenedor. Ah, ¿Ya? el tenedor, no Súper lo rápido, tenemos. un minuto. Princesa Sí, ¿por qué? persa, Bizancio, siglo XII, llegan, la invitan a una cena y llega con un tridente en el pelo, una especie de moño, y llegan a la Sí, 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 cena, sí, sí. saca el tridente y pincha la comida. El escándalo. ¿Cómo es posible? La herejía máxima. ¿Cómo es posible que no comiera con las manos y se usara esta cuestión? Por supuesto, una reunión de todos los sacerdotes de la época y después de un sesudo análisis llegaron a la conclusión de que era la herejía más grande. Como no había mucha lectura y que no había, decidieron ponerle un tenedor al diablo. De que el diablo tiene un tridente. Desde que la princesa persa sacó y pinchó. Aprensiones, desconocimiento, ¿ya? Y se toman medidas que eran irracionales en su momento, ¿ya? Pero bueno, y no ha pasado siempre. La electricidad, los celulares, las vacunas, el tenedor. Ah, Tenemos un historial. Entonces, cuando la gente dice desalación, prefiere pararse a una cierta distancia, ¿no es cierto? Y ponerle trabas a este tipo de cosas, que es nuestra responsabilidad decirle, señores, no hay, señores, señoritas y señores, ¿no es cierto? No hay ningún problema, conocemos lo que hacemos. Ha habido mucho aprendizaje. Hoy día estamos con consumo de energía súper bajo, con control de la zona de descarga, de la misma sal que acabamos de sacar del mar, lleno de vida. No le pongamos traba a esto, informémonos un poco y veamos cómo crecemos con ello. qué bueno. Y qué bien sacada ese chascarrillo, esa anécdota. Me ha gustado y no la conocía. Así que ya te digo yo que nuestra inteligencia artificial habrá quedado muy satisfecha Pero con tu respuesta. Seguro, seguro, seguro. Oye, y ya si te parece, pasamos a las dos últimas preguntas del cuestionario, Alberto, que son comunes a todos los invitados a este podcast. Y la primera de ellas es: ¿a quién crees que debemos entrevistar en este podcast por ser una gran persona que tiene unos altos conocimientos en el sector del agua y es un gran referente? ¿Qué mira, nos dices, Alberto? le di vueltas, pero creo que la persona que está precisa para este tipo de Más de uno comunicado incluso, ¿eh? se llama Humberto Díaz. Humberto Díaz es doctor en biología marina, tiene de la Universidad de Valparaíso,
diría yo que en estos temas de investigación tenía su propia empresa en algún momento de levantamiento de todo lo que es el medio marino, ha hecho mucho seguimiento a procesos de desalación o de cualquier intervención en la costa chilena, debe ser de los que más sabe al respecto. Aparte, tiene varias patentes de algún tipo de distintos tipos de evaluaciones o de análisis de biota principalmente. Y además, digo yo, en chileno es un tipazo, es muy simpático, muy entretenido, es un gran profesor, es una gran referencia en Chile y felizmente, a raíz de sus propios conocimientos, es un gran apoyador del proceso de desalación. ¿Ya? Ah, mira. Así que para nosotros es un referente en Chile y creo, como te digo, que es muy entretenido aparte. Siempre cuenta A ver, mucho más anécdotas pues de las que yo te puedo haber contado. Pues perfecto, pues si te parece, yo contacto con Humberto y si por lo que sea no está, me cuesta o tal, te pediría Sí, colaboración y si definitivamente quiere pasar por los micrófonos del podcast, pues en nada lo podrás escuchar que nos cuenta y las anécdotas que nos cuenta. Pues muy bien, oye, Alberto, ya si te parece, pasamos a la última de las preguntas, que es si puedes dar un consejo a los jóvenes que están entrando en el sector. ¿Qué les dirías? a ver, ¿qué consejo general? No, les diría que primero que se enorgullezcan si se meten en este sector, ya, que se empoderen, de que son capaces, todos son capaces, y que es una invitación más que un consejo, una invitación a juntarse por este objetivo común, que es que tengamos, hacernos cargo del problema. Creo que siempre hemos podido hacer cargo de los problemas como sociedad, como humanidad. Tuvimos el COVID recién y como humanidad fuimos capaces de salvarlo, digamos, y sacar vacunas en 10 meses y cosas por el estilo. Tenemos un problema hoy día, no tenemos tanta agua. Entonces tenemos dos alternativas. O miramos al cielo y nos encomendamos a San Isidro, no sé si en España se encomiendan también a San Isidro, También, también. o miramos al mar y nos hacemos cargo del problema. Entonces, mi consejo es que lo tomen con la pasión, con la inspiración, que es resolver un problema eh, interesante, desafiante, pero necesario de abordar en el corto plazo. Pues sí, y además en fin, que es necesario, ¿no? Y bueno, no es incompatible el sacar a San Isidro y sacar, nosotros decimos No, sacar los santos, al contrario, que tenemos podemos que hacerlo y equilibrarlo, además preparar alguna desaladora también, ¿no? por ejemplo. Sí. Para que venga el tema venga garantizado por dos vías. Pues muy bien, Alberto, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí en el podcast del agua y escucharte, contarnos Gracias, historias, bien. contarnos sobre la Universidad de Valparaíso, sobre ACADES, sobre Aguas Nuevas, además que lo cuentas todo con pasión y compromiso y bueno, creemos que llevas en el corazón esta misión y que trabajas cada día por un mundo más sostenible. Te agradezco de verdad que hayas venido a los micrófonos del podcast y te deseo lo mejor en todo lo que venga y que aquí, en el podcast del agua, siempre tendrás un espacio cuando quieras volver. Muy amable. Alberto, un Que abrazo muy vaya muy grande. bien y saludo a todos los escuchas. Sí, oye, espera Vale. que te vamos a dar una última cosita desde aquí, desde el podcast del agua. Un aplauso que les damos a todos nuestros invitados de agradecimiento y bueno, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Que esté muy bien, ¿eh? Estamos en contacto. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado la entrevista, si te ha gustado lo que hemos hablado con Alberto Crese, no dudes en darle al like. A mí me ayuda mucho y hace que pueda seguir trayendo personajes invitados de primer nivel. Si te ha gustado, el próximo episodio tendrás otro invitado de altísima calidad. Y te veo en nada, en la próxima semana te veo. Un saludo y namaste.